¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué placer el de hoy. Mire si estuvimos buscando este programa, ¿eh? Un programa muy lindo que vamos a tener hoy con Fabián Mendilarzu, un excombatiente de Malvinas. Vamos a charlar un poquito de la vida. Toda la conversación prácticamente la vamos a centrar en lo que fue este combate, ¿no? Que tanto marcó a los argentinos. Pero obviamente vamos a conocer un poquito de Fabián para después sí entrar en la parte tan linda, ¿no? Y que, como yo digo, a veces están cargos nuestros sentimientos, ¿no? Hoy vamos a charlar con Fabián de muchas cosas acerca de lo que fue esa guerra, la guerra de Malvinas. Y bueno, vamos a charlar muchos temas, ¿eh? Muchos temas. Yo quiero darle la posibilidad también a Fabián que nos cuente. Como dije anteriormente, soy una de las personas que siempre lo charlamos con Horacio, con Rolo, y decíamos qué lindo sería poder conseguir la nota de algún excombatiente que haya tenido la posibilidad de estar frente al enemigo, ¿no? Yo hoy veo muchos desfiles y veo mucha gente que también por ahí estuvieron en una base, también es respetable, pero digo, también fue muy difícil para los que estuvieron al frente, cara a cara con el enemigo y que tal vez por ahí vieron también derramar mucha sangre. La verdad que es un verdadero placer. Programa número 47, Fabián Mendilarzu. Ya no quiero seguir hablando, quiero charlar con Fabián, que nos abrió las puertas de su casa. Gracias, Horacio, y nos viene a acompañar con este programa Historia de Vida. Fabián, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Un placer, Igualmente, realmente. igualmente. Fabián, vamos a conocer un poquito de su vida y después Bien. sí vamos a hablar un poquito de Bueno. esto, ¿no? Fecha de nacimiento, Fabián. Yo nací el 6 de marzo del año 59. ¿Es de acá de Azul? Nací en Buenos Aires, pero sí viví toda la vida Toda en la vida Azul acá. y hasta que me fui a estudiar. Bien. Ya después, Fabián, hijo de Alberto Mendilarzu y Catalina Goyeneche. Bien, muy bien. Mi papá tenía una carnicería. Carnicería. Sí, el ferroviario en la esquina de Roca y Cáneva. Ah, muchos mire. años. Ah, Roque Cáneva. Sí. Bien. Y bueno, de ahí salimos. ¿Y ahí ¿y hermanos? Una hermana más chica. Un hermano llegó, así que Sí. usted es el más grande. Yo soy el El más grande. Sí. Bien, ¿y qué recuerdo tiene de chico, Fabián? Recuerdos de chico, un montón de haber vivido, ¿no?, en Azul, sí, de acá, de una vida muy tranquila, muy agradable. Claro. Fue una infancia muy linda. Muy linda. Y sin tecnología y sin todas esas cosas que hay hoy, no, Fabián, nada, ¿no? de eso, nada de eso. Era... No, el teléfono ya era, claro. Era un lujo. ¿Y los entretenimientos cuál eran, Fabián, tuyo? Deporte, jugar a la pelota y hacer cualquier ¿La tipo de ejerció deporte. la actividad de jugar al fútbol y eso no? No, jugué un poco. Jugaba pero nomás no, de chico. Sí, no, nunca fui. Bien. Nunca tuve mucha habilidad tampoco. Ustedes me dirán, ¿por qué me preguntan? Bueno, porque es una historia de vida y para conocer al entrevistado, ¿no? Y después de esa época de que terminé el colegio, me fui a estudiar a Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las circunstancias de que se vinieron a Azul? Usted me decía que había nacido en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires por una razón médica, nada más. Pero ya eran acá. Mis padres vivían acá y todo, sí. Claro. Sí, pero legalmente soy nacido en Buenos Aires, pero no es que haya vivido allá. Viví sí cuando me fui a estudiar y después tuve 15 o 16 años en Buenos Aires. Incluso después de Malvinas, yo cuando fui a Malvinas estaba viviendo en Buenos Aires. Después me casé, mis hijos nacieron allá. Nacieron allá. Sí. ¿Tiene alguna sueña? No. ¿Hijo? No, son los tres de allá y cuando tenían 8 y 7 años y 6 el más chico, nos vinimos de vuelta a Azul y ellos... Y se radicaron. Nos radicamos de vuelta en Azul. Incluso yo nací acá al lado de esta casa donde estamos. Mire usted. Yo vivía acá cuando era chico en este barrio. Obviamente era otra cosa. Claro, era otra cosa. Eso le quería decir, Fabián. Éramos muy poquitos. Después se fue poblando. Después esto fue creciendo y se puso mejor. Es una zona muy linda. Sí, es linda, es tranquila. Bien. Eso es lo que después quiero que me cuente un poquito de sus hijos, de su compañera de la vida, que es tan linda, ¿no? Tan maravillosa. O sea, cuando usted tuvo la posibilidad de ir a participar de la guerra de Malvinas, ¿ya había conocido a su compañera de la vida? Sí. Mire. Sí. Ella me acompaña de los 15 años. De los 15 años, muy jovencito. Sí, éramos muy jóvenes. Bien. Fabián, ¿qué estudio tiene, Fabián? Yo tengo el secundario y después me fui a estudiar arquitectura y después de unos años abandoné y no estudié más. Eso viene a colación porque es lo que hizo que yo vaya a la guerra de Malvinas, porque yo soy clase 59 y en realidad la clase que fue a Malvinas fue la 62. Y yo cuando empecé a estudiar pedía prórroga porque estaba estudiando.
Entonces, el año que tenía que hacer la conscripción, casualmente fue el año que yo tenía que hacer la conscripción, era el año que se armó el lío con Chile. Bien. Que yo dije lo que me salvé al no haber hecho la colimba. Y Yo después dije, se encontró y después me encontré con otra con realidad. otra realidad. Pero por eso yo hice la conscripción con otra clase, no con la 59. Claro. En ese momento, la 58 fue la primera clase que hizo la conscripción con 18 años, antes se hacía con 21. Sí. Entonces yo era la segunda clase que iba a hacer con 18 años. Yo pedía prórroga porque estaba estudiando, hasta que dejé de estudiar, no tenía certificado de estudio, entonces me incorporaron a hacer la conscripción. Bien. Fabián, ¿cómo conoció a su compañera en la vida? Acá, en el ¿Por club. qué le pregunto esto? Porque está antes de la guerra, así que tenemos Sí, que hablar un poquito. en el club. ¿En el club, Sí, sí. ¿De azuleña ella? Sí, sí. Ah, ¿cómo se azuleña, llama sí. el nombre? Marisa Gaite. Marisa. ¿Y hijos? ¿Me dijo? Tenemos tres hijos. Tres hijos. Uno de 41 años, otro de 40 y otro de 39. Ah, todos seguiditos. Sí, son todos hijos, tres varones. Qué Sí, lindo. sí. ¿Y ¿se acuerda de los momentos de cuando fue papá por primera vez? Sí, cómo no me voy a acordar, sí. Qué sensación, ¿no? Sí, Qué sensación. Y yo volví de Malvinas y volvimos en junio, cuando terminó el conflicto, y en diciembre me casé. Y eso fue en el 82, y en el año 85 nació 84 mi primer hijo, 85 el segundo y 86 el tercero. Qué orgullo para los nenes, ¿no? Para los Sí, hijos. acá somos 5 excombatientes. Qué lindo. Porque mi mujer me acompañó siempre y ella vivió todo el conflicto muy de cerca. Nosotros estábamos en ese momento, vivíamos en Buenos Aires. Ella iba todos los días a La Plata a ver las listas y de lo que estaba pasando en Malvinas. Ahí es donde se enteraban. Y ellos iban a La Plata para ver, ahí aparecían datos de fallecidos. Podía ser escalofriante, ¿no? Podía ser tanto datos como que era estaban todo, vivos, como que y estaban. todos los días a ver con qué se encontraban. Situación esa, ¿no? Sí, fea, muy fea para ella, para mi padre, para todos los que fuimos a Malvinas tuvieron ese problema de la gente que estaba acá, con poca comunicación, con poca información. Claro. Antes que me olvide, quiero mandar un saludo grande a la gente de Plataforma 7, ahí a Eduardo Gallego, ellos siempre nos acompañan. Todos van a tener la posibilidad de ver esta nota a través del Facebook de Mauricio Bermay, a través de YouTube, y después también la vamos a trasladar a la radio, la editamos con un poquito de música, que ahí va a ser un poquito más emocionante porque le ponemos música de Malvinas, del Ejército en este caso, y queda una nota muy, pero muy linda. Y que también después se la vamos a llegar a Fabián, por supuesto. No. Fabián, ¿de chico soñó alguna vez usted ser soldado? No. ¿Nunca se le ocurrió? No, nunca. ¿Jamás? No. Es más, era una cosa, cuando era chico yo me acuerdo que si había cosas que le tenía miedo era operarme y a ir a una guerra. Y mirando una película en el cine, yo decía qué tremendo. Y bueno, me tocaron las dos cosas. Sí. Pero bueno, son los destinos, ¿no? Hay un Fabián Mendilarzu antes y un Fabián Mendilarzu después. Totalmente. Sí, ¿no? Sí. Le cambió la vida. Se fue uno y volvió otro. Sí. ¿Le cambió completamente? Sí. Eso creo que no hay veterano de Malvinas o excombatiente, como voy a llamarlo, que no le pase eso. Es un antes y un después. La vida cambia mucho. En todo sentido, Fabián. En todo sentido. Es un cambio muy fuerte. Claro. Y yo siempre digo que es el tiempo de la que duró ese conflicto, fueron 60 y pico de días, no es nada en comparación a lo que es la posguerra, es tremendo. Bien. La posguerra sí es difícil. Claro. Y Fabián, yo antes quiero, toda la opinión que yo hago y las preguntas son con el mayor de respeto, ¿no? Sí. Pero me gusta porque a veces yo escucho a gente que por ahí habla sin saber y dice, sucede que nuestros soldados no estaban preparados para la guerra. Yo creo que el país no estaba preparado para la guerra. Sí, cuando yo iba a la escuela, los hechos históricos te los enseñaban, te decían que había causas y consecuencias de esos hechos históricos. De Malvinas creo que podemos hacer ese análisis. Las causas creo que fueron muy concretas. Un gobierno militar en ese momento que se venía abajo. El 30 de marzo hubo una gran marcha en Plaza de Mayo, yo vivía en Buenos Aires, hubo muertos, porque estaban reclamando, la gente ya reclamaba, la situación económica era mala,
si bien no se sabía mucho del tema de represión y desaparecidos, se sabía poco, pero la gente no estaba conforme y se empezó a manifestar. Eso lo acalló el 2 de abril. Entonces yo le digo que la causa de Malvinas es una causa política, un último manotazo de ese gobierno de tratar de reivindicarse. Si recuperaban Malvinas, se reivindicaban. Lo que les pasó fue que se encontraron con un oponente, que su presidente, la señora Thatcher, estaba en la misma circunstancia que Galtieri acá. Claro. Entonces los dos reivindicaban su gobierno con un triunfo de este conflicto. Claro. Y bueno, lo tuvo ellos. Pero Dicen, yo creo que los claro, soldados en sí no teníamos una preparación militar adecuada. Pero lo que yo disiento es que éramos chicos, sí éramos chicos, pero no éramos tontos, chicos tontos, ni mucho menos. Y aparte que una situación como esa a uno le nace solo y le brota solo el instinto de supervivencia, y bueno, uno desarrolla un montón de cosas que nunca pensó que era capaz de desarrollar. Y sí, la preparación no era buena la nuestra. Las conscripciones en ese momento no tenían una gran preparación militar. De hecho, cuando nos convocan y volvemos al regimiento, tocaron cosas que uno que estaba en la cocina le tocaba manejar un FAL y nunca lo había manejado. Entonces, bueno, fue una cosa mal organizada, me parece a mí, es mi opinión. Sí, bueno, pero usted lo vivió por dentro. Yo más o vi menos algunas sabe, cosas claro. y yo... ¿Usted estaba en el Regimiento 7 Mecanizado de La Plata? El Regimiento de Infantería Mecanizado 7 Coronel Conde de la Ciudad de La Plata, que el regimiento en ese momento estaba en el centro de La Plata, o muy al centro de La Plata, eran 2 manzanas. La casualidad es que mi papá hizo la conscripción en ese regimiento. Y ahora el regimiento está en la localidad de Arana, que es una localidad muy cerquita a La Plata, son 10, 15 kilómetros, ahí nomás. Han hecho un regimiento nuevo, pero cuando nosotros fuimos estábamos ahí asentados. Hice la conscripción en ese regimiento y cuando fuimos a Malvinas estaba el regimiento ahí. Al año, 2 años se cambió de lugar. Yo aprovecho a hacer todas estas preguntas porque siempre me las pregunté. Y también he escuchado mucha gente en la calle, por eso qué bueno Sí, contarlo de alguien que realmente estuvo ahí. También otra de las cosas que se decían, se decían que pensaban que los ingleses no iban a atacar. eso lo decían. Nosotros Cuando fueron, ¿ustedes sabían que había una guerra? Cuando nosotros fuimos, como primera medida, yo estaba dado de baja. Yo la conscripción la había hecho en el año 81. En noviembre del 81 yo salí de baja. Se terminó mi conscripción, estaba muy contento, había cumplido con el mandato de ese momento, que era la ley de servicio militar obligatorio, etc. Y yo dije, ahí arranqué mi vida otra vez, después de ese parate que tuve durante la conscripción. Cuando se desata el conflicto el 2 de abril, que toman las Malvinas, yo ya en ese momento dije, esto para mí no va a ser bueno. De hecho, el 9 de abril me llaman para reincorporarme. Yo estaba en Azul en ese momento, vivía en Buenos Aires, pero estaba en Azul. Y me tomé un colectivo y me fui a La Plata. Y ahí nos dieron todo, tuvimos 3 o 4 días, nos dieron todo el equipamiento que necesitábamos para llevar. Y fuimos hasta Río Gallego en avión, desde Palomar hasta Río Gallego, y de Río Gallego, cuando nosotros llegamos a Río Gallego no sabía dónde íbamos. Nunca nos habían dicho que íbamos a Malvinas. Cuando subimos en un Hércules, un grupo, y cuando había despegado, el que manejaba el Hércules dijo que íbamos a Malvinas. De hecho, el martes 13 a la mañana aterrizamos en Malvinas. Fue una cosa, para mí, lo que se pensaba era que no iban a venir los ingleses, pero desde el momento que se los enfrentó de la manera que se los enfrentó, es un país con mucha historia guerrera y con la necesidad política de reivindicar. Los dos estaban en la misma situación. Y bueno, me parece que las cosas se hicieron muy apuradas y a lo mejor sin toda la planificación necesaria. Yo lo que observé fueron tres fuerzas, aeronáutica, naval y ejército, totalmente actuando en forma individual.
el otro día casualmente estaba leyendo que hubo una idea del Belgrano de anclarlo en Puerto Argentino porque los cañones que había en la isla no llegaban a los barcos en distancia cuando los barcos bombardeaban la isla. A la noche nos bombardeaban los barcos. Generalmente los ataques eran de noche, Fabián. Sí, siempre eran de noche. Siempre de noche. Los bombardeos de día. Y a la noche los barcos, pero ellos habían pensado poner el Belgrano para que con los cañones de Belgrano sí poder responder a esos ataques. Bueno, y de última lo pusieron ahí a jugar en el límite y lo hundieron. Claro. Pero me parece que no. El soldado argentino demostró mucho más coraje de lo que la gente piensa. Si fueron chicos, se hicieron hombres muy rápido. Y yo he leído cosas de los ingleses, donde muestran su admiración por el desempeño, no solamente de los pilotos, que eso es una admiración que hay en todos lados, de la valentía y la capacidad de los pilotos argentinos, pero hablan del comportamiento del soldado argentino. Y yo vi los ingleses, y los ingleses tampoco eran todos hombres grandes de edad. Había chicos de 17 años. Fabián, ¿en qué sector estuvo usted de él? Yo estuve en un lugar que se llamaba Vireles Ray. Estábamos a unos 15 kilómetros de Puerto Argentino. El regimiento que yo participé se componía de 4 compañías, A, B y C, y la compañía comando, y nos distribuyeron en un radio grande, y bueno, ahí nos tocó a cada uno su lugar. El regimiento mío participó del combate más sangriento que tuvo Malvinas, que fue el combate de Montelondon. Ahí hubo muchas bajas. El regimiento 7 fue el regimiento que más bajas tuvo en toda la guerra. Y bueno, ahí estuvimos 60 Por ese sector días. se centralizó el ataque. Los ingleses pasaron por ahí. Por lo que pude interpretar recién, Fabián, tuvo la posibilidad de tener contacto así de muy cerca con los ingleses. Sí, nosotros combatimos la noche del 13 al 14, antes que Argentina se rinda, que fue el último ataque de los ingleses. Me tomaron prisionero en el campo de batalla. Ah, lo tomaron prisionero. Sí. En realidad nos entregamos porque quedamos un grupo aislado de 7 personas. El resto, ese día, el día 13, hubo un gran, una muy mala administración de parte de los jefes, que cada uno agarró para su lado. Y bueno, un grupo de soldados decidimos qué hacer. O sea, la determinación la tomaron los soldados. Sí. Y los superiores nada. No, los superiores se fueron. ¿Se fueron? Sí. El jefe donde yo estaba, era un teniente, dijo, yo veo un inglés y me voy. Me dijo a mí. Y se fue antes de ver. ¿Y ustedes se quedaron? Quedamos varios, y cuando se hizo de noche, nos estuvieron bombardeando todo el santo día, el día 13, fue impresionante. Hubo muchos heridos por los bombardeos, y cuando se hizo de noche, hicimos como una reunión entre los soldados que estábamos ahí. ¿Qué hacemos? Un grupo decidió volver a Puerto Argentino, que tenía sus riesgos, porque había que atravesar líneas argentinas para llegar a Puerto Argentino, y de noche uno no sabe con qué se va a encontrar. Y otro grupo decidimos quedarnos. Nosotros combatimos esa noche, poco, y pasamos la noche ahí. Cuando volvían los soldados de la compañía B que habían combatido en Montelondon, nos decían, no te entregues de noche porque te matan. Entonces, cuando se hizo todo de noche, estábamos en los pozos, esos que estábamos constantemente, y quisimos salir un par de veces y fue imposible, porque era una lluvia de balas. Entonces decidimos quedarnos en esos lugares. Era imposible. No, ya el lugar prácticamente era de los ingleses. Nos quedamos en 2 pozos separados y escuchábamos los ingleses que caminaban por el lado nuestro, no nos vieron. Y estuvimos toda la noche ahí, y al otro día, cuando se hizo de día, nos entregamos. Por el temor famoso de que si te entregas de noche te podría pasar algo. Claro. Entonces ahí nos tomaron prisioneros los ingleses, y bueno, y de ahí después nos llevaron a una retaguardia de ellos, nos tuvieron prisioneros. ¿Fue respetuoso ahí esa parte? Sí.
no había un encono de parte de los ingleses con nosotros. No había, creo que ellos también eran cumplir nada más que su trabajo. Claro, una orden que No viene. era claro, Una no. orden que viene. Yo incluso tuve posibilidad de hablar con alguno de ellos, pero algo de inglés sabía y nos preguntaban cosas, porque es como en las películas, te interrogan, entonces lo primero que querían saber es si había oficiales, buscaban oficiales desesperados. Por eso entonces los oficiales sabían, No sé si sabías que se habían borrado el libro. no le iban a pasar bien, entonces a lo mejor se fueron antes. Bueno, nosotros explicábamos que no, entonces nos preguntaba si éramos soldados o éramos conscriptos. Entonces decíamos, no, somos conscriptos, y uno me dice, entonces con nosotros no van a poder. Y uno me dijo en un momento, dice, quédate tranquilo, vos te vas a tu casa y yo me voy a ver a mí. Y ahí fue cuando pasó, en esos momentos, pasó un helicóptero con una bandera blanca que significaba que Argentina se había rendido. Se había rendido. Entonces, el trato que habíamos tenido hasta ese momento, que era no estricto, pero con ciertos cuidados, pasó a ser muy relajado, sin problemas. Es más, nos dijeron que juntáramos cuando íbamos, bueno, ellos levantaron campamento donde estaban, digamos, y se fueron para Puerto Argentino. Y nos llevaron a nosotros caminando con ellos. Incluso tuvimos que llevar mochilas seguramente de gente herida o muertos de ellos. Ah. Y mientras íbamos en camino nos decían que juntemos comida, pues pasábamos por todas las posiciones que había sido los combates, cosa que no era lo más agradable, pues se encontraban cosas que había muertos, bueno, lo que se puede esperar de una situación así o de ese lugar donde había habido combate. Entonces que juntáramos mantas, comidas encontrábamos y eso porque, bueno, no sabía cómo iba a terminar. Hasta que la noche de ese día del 14 nos dejaron en Puerto Argentino y ahí nos reencontramos con el regimiento nuestro. ¿Cómo estaba el armamento, Fabián? En esta parte de la nota, Fabián, te voy a empezar a tutear porque me queda muy como... por favor. Fabián, te quería preguntar eso, el armamento. El armamento era deficiente y encima con poco elemento para cuidarlo mientras estuvimos esos 60 días en Malvinas sin hacer nada prácticamente, más que tratar de acomodar nuestro hábitat, que era esos famosos pozos de zorro, que le llaman, que era muy difícil hacerlo. Malvinas tiene una geografía muy particular, no era fácil hacer eso, porque cavando en muy poquitos centímetros empieza a salir agua, tiene un suelo muy de piedra, arcilla y después está la famosa turba, que ellos la usan incluso para calefaccionar, pero con un proceso de secado que lleva y demás. Así que el tema es que no teníamos esos bombardeos que nos hicieron, son los que te aflojaban la moral. Y los ingleses, cuando nos tuvieron prisioneros, nos trataron bien, no hicieron nada, excepto en un momento que estábamos prisioneros y nos dan palas a cada uno y nos hacen cavar. Entonces decíamos entre nosotros, bueno, listo, se terminó todo. Claro. Nos van a matar y nos estamos haciendo el propio pozo. Estamos haciendo la tumba. No, era que había empezado a nevar y entonces para mantener un poco el calor, después nos dieron manta para que nos metamos en esos pozos y nos tapemos. Pero nos trataron bien, nunca hubo ninguna acción violenta, ni mucho menos. Fabián, ¿en algún momento del combate pensaste que te ibas a morir? Siempre. Siempre. No había un momento que no pienses. No, lo que pasa es que uno en esas circunstancias, si uno no mantiene la tranquilidad mental y la cabeza en su lugar, ahí es más probable que te maten. Si uno trata de siempre usar el sentido común y tratar de ver qué es lo que hay que hacer, hay más posibilidades de salvarse. Pero después hay cosas que son el destino, porque esos bombardeos eran tremendos. Me imagino duraban horas y era una bomba atrás de otra. Y yo cuando nosotros salimos, que estábamos prisioneros y salimos a entregarnos, es impresionante cómo estaba eso. Eran todos pozos. Esa imagen la recordás siempre. Sí. ¿Nunca la pudiste sacar de tu cabeza? Todos pozos eran, todos pozos. Y no sé por qué a nosotros no nos cayó ninguno encima. Era la cosa de Dios, parece, ¿no? Sí, puede ser de Dios, ¿no? El destino, alguien protegió eso o no tocó. Pero
no es fácil traducirlo en palabras lo que yo vi cuando salimos de ahí. Se te llenan los ojos de lágrimas, Fabián. Pasaron mucho tiempo y por eso está bien lo que vos me decías hace un ratito, era un antes y un después, ¿no? Sí. Pero me imagino lo que habrá sido, si bien ya pasaron unos cuantos años, pero ese momento que pasó al tiempito, nomás todas esas noches, lo que ha sido, ¿no? Cuando te pudiste reencontrar con tu familia. Obviamente la vuelta fue una cosa de mucha alegría, mezclada con la tristeza, porque si hay algo que los veteranos tenemos muy firme en nuestro pensamiento, es que tenemos culpa por estar. Porque estamos porque alguien dejó la vida allá. Porque eso es así. ¿Te tocó perder muchos compañeros? Algunos. ¿Sí? 4. ¿4? Sí. Y muchos heridos. Pero después muchos suicidados. También gente suicidada. Pero siempre decimos los veteranos, nosotros a veces yo con mis compañeros hacen asado cerca de La Plata, en Quilmes, en distintos lugares, vamos, y hay un sentimiento generalizado del veterano que es el sentimiento de culpa. ¿Por qué volví yo? ¿Por qué no volvió mi amigo o mi compañero? Claro. Y bueno, uno te dice, bueno, pero sí, ya sé, pero el sentimiento está. Y es muy difícil sacárselo de encima. Y ciertas imágenes y ciertas cosas, obviamente no las voy a poder sacar nunca de encima. Nunca. Hay que aprender a vivir con eso. Hace un ratito, Fabián, te preparé, te voy a llevar de un lado para el otro para ir, porque por ahí hay cosas que me ocurre preguntarte. No hay problema. Con respecto a la indumentaria, alguien me comentaba por ahí que los ingleses les interesaban muchísimo los Borseguí de los argentinos. A mí me lo sacaron los ingleses. ¿Sí? Sí. ¿Porque era mejor material? Mucho mejor que los Borseguí que tienen los ingleses. Entonces era verdad esto que me habían dicho. Sí, totalmente. ¿Iban a buscarlo o lo... Yo, nuestra indumentaria no era mala. No era mala. No se puede decir que era mala para nada, porque hace mucho frío ahí. Y bueno, lo que pasa es que uno se mantenía muy mojado. Pero los borseguíes eran muy buenos. Eran buenos. Cuando a mí me toman prisionero, viene un soldado inglés, me mira, me hace tirar al piso, me pone los pies juntos, me hace así. Eran igual, me dice, dámelos. Y me los dio los de él. Los de él eran una porquería. O sea, tuviste que ponerte los botines del inglés, sí. Sí. Mirá vos qué cosa. Porque me sacó lo que yo tenía. Los borseguíes, los ingleses eran espantosos. La actitud de los oficiales, Fabián, vos que tenés conocimiento, ¿lo tomaste como un acto de cobardía? ¿Abandonar? Sí, un acto, no sé si de cobardía, pero de una falta total de... Esto no se dijo nunca, Fabián. Yo nunca había escuchado. Esto lo escuché yo. ¿Que estuviste ahí? Yo me encargo de decirlo, pero esto lo escuché yo. Me lo dijo a mí. Y si quieren, tráiganlo y que me diga que no. Y seguramente... Los oficiales, es como todo. No todos eran malos, ni todos eran buenos. Claro. Hubo gente... En todo ámbito, ¿no? Claro, como en cualquier ámbito de la vida, hay gente buena, hay gente que cumple con su función y hay gente que no. Acá hubo gente, oficiales y suboficiales, que cumplieron a rajatabla su función, dieron la vida por eso, se encargaron de hacer lo que tenían que hacer, y otros que no les importaba, directamente no les importaba. El jefe de la compañía dijo, ya a mí me espera, había tenido un hijo, creo, hacía poquito, cuando ¿Jefe estaba de la compañía? Sí. ¿Grado? No, el jefe, perdón, sí, el jefe era capitán. Capitán. El jefe de nuestra sección. No, de la compañía era. Había tenido un hijo y dice, a mí me esperan en Argentina. Y ese fue con el que me dijo a mí que veía una iglesia y iba. Me dejaste helado, Fabián. No esperaba que me digas esto. Sí. Después yo vi cosas que son inconcebibles. Yo te quiero decir una cosa, Fabián, porque me imagino, se me cae la lágrima porque me imagino esto, ¿no? Seguramente te habrás cansado de ver gente que se agarraba los galardones y era uno de los que habían... El tema posterior a Malvinas, con respecto al ejército, yo mucho no lo conozco, tengo algún conocimiento de algunas cosas que me han comentado, pero el ejército dejó a los que eran funcionales al ejército, los dejó en el ejército, y los que realmente combatieron se fueron del ejército. No quedó nadie. No quedó. Y no, yo supongo se que iban. después, Fabián, se iban sin que los echen. Claro.
pero el que era funcional a lo que la desmalvinización que vino después y todo lo que hacía, lo que significaba Malvinas, los que sabían que no iban a hacer nada, esos siguen en el ejército y se han retirado con coronel y todo lo demás, y grados altos. Pero este que me dijo a mí se retiró como coronel. Y bueno, pero esa fue una cosa que no sé el ejército qué autocrítica habrá hecho, qué análisis hay. El informe Rattenbach habla de toda la actuación del ejército argentino específicamente, hecho por 3 generales, que no los deja muy bien parados en ese caso. Pero hubo de todo, hubo de todo. La guerra es complicada, le saca muchas miserias y muchas virtudes de la gente. Bien. Quiero preguntarte por el tema comida, Fabián. La comida era escasa, al principio estábamos bien cuando llegamos, hasta que empezaron los bombardeos y empezaron hostigamientos. Era difícil repartir la comida, era muy grande el lugar y había que repartirle a mucha gente. Entonces se hacían con helicópteros, pero después los helicópteros creo que fueron todos barridos por los bombardeos a la noche. Sabía dónde los dejaban, todo y los bombardeaban. Y se fueron quedando sin helicópteros, la comida empezó a faltar. Y ahí fue cuando nos pusimos en cazadores de oveja y algunas cosas más. Tuvieron que rebuscársela. Sí, había que buscársela. Un pequeño curso comando, diría. Porque sí, había que Fabián, sobrevivir, ¿no? Sí, era difícil el tema. Era un clima muy hostil, húmedo, lluvia, frío, viento. Era difícil. Llovió como 5 días, estuvimos los 5 días sin comer. Nada. O sea, sin fuerza prácticamente, ¿no? Y ahí empieza, claro, la comida, gente, uno se empieza a cansar muy fácil, moverse se hace difícil. A un compañero nuestro lo evacuaron porque era un cadáver caminando. Ahora después lo encontré yo después de muchos años y ahora está bien, es abogado, pero lo tuvieron que evacuar porque yo lo vi cuando se lo llevaron, era un cadáver. Y con el estrés de la guerra, hay gente que no soportó estar en esa situación. Y eso que en ese momento todavía no había pasado nada. Pero era como que no lo pudimos soportar. Por eso digo que cómo funciona la mente en esas circunstancias es muy importante. Y uno no se da cuenta o piensa que no lo puede soportar o lo que resiste el cuerpo humano es increíble. Fabián, ¿cuándo fueron? O sea, ¿cuándo llegan a la línea de fuego ustedes? ¿Qué fecha fue? Enseguida. Nosotros llegamos el 13 de abril, llegamos a Malvinas, el 14 estábamos en el lugar que nos quedamos hasta el final de la guerra. En el mismo lugar. Yo me imagino, Fabián, una vez que... Cosa que ese fue un gran error para mí de parte del ejército, tenernos 60 días ahí sin hacer nada. Eso trajo un desgaste psicológico, físico todo completo, y claro. demás, cuando tranquilamente se nos podrían haber llevado una semana antes. No, te quiero preguntar, y me imagino, seguramente escuchaste muchos soldados llorando, ¿no? Había de todo, Había de todo. eran momentos, pero en ese aspecto creo que existía una buena, de parte de los compañeros nos ayudábamos a claro. que esto salga adelante y no pienses en esto, bueno, y es así. Hay momentos que uno tiene un gran bajón, extraña, piensa que le va a pasar de todo, bueno, y nosotros tuvimos mucho tiempo ahí esperando que se combatiera, digamos, pero siempre pensando que no íbamos a llegar a eso. Claro. Que nunca la guerra se iba. Que en algún momento se iba a parar. Y escuchábamos una radio, por ahí, teníamos una radio y se escuchábamos mucho Radio Colonia, de Uruguay. Y bueno, y ahí nos enteramos que habían hecho cabeza de playa, nos enteramos por Radio Colonia del desembarco. Nosotros nunca nos dijeron nada. Es más, ahí se enteran que los ingleses Inglaterra había hecho cabeza de playa y había bajado. Y nosotros manifestamos eso el otro día y dijeron que estábamos locos. Bueno. El trato con los oficiales y suboficiales no era del todo bueno. ¿No era bueno? No porque seguíamos con la metodología de la conscripción. Y hubo varios casos de soldados que se pararon y dijeron, a mí me toca y
y yo te mato. Ah, mira. Porque estábamos en la O misma sea, fueron condición. muchos oficiales o sea, muchos superiores Era con la idea de todo, seguir como si se fuera siguió con la misma metodología de la Mira. conscripción. Cuando no se daban cuenta, por ahí pensando que no iba a pasar nada, pero cuando las cosas se pusieron, Tensa, dura y que empezó el 1 de mayo el combate y todo lo demás, había que darse cuenta que estábamos todos en el mismo barco. Obviamente que ellos tenían la función de comandar y de dirigir y dar órdenes, pero no se olviden que también su vida dependía un poco de nosotros. Y eso algunos no lo entendieron, otros sí. Por eso yo no hablo de generalidades. Hay casos y casos. Pero Mira, bueno, vos sabés que es siempre, yo estuve en el servicio militar voluntario sí. cuando ingresamos en el año 95, que pasa lo de Carrasco en el último año de Y bueno, soldado acá el clase. caso Carrasco fue el que paró la conscripción. Claro, exactamente. Y bueno, yo esto me imagino, digo, cómo se manejaban en la guerra, ¿no? O sea, Había órdenes como todo lado, seguían las órdenes, pero había veces que no tenía sentido algunas cosas, porque primero que estuvimos prácticamente 55 días sin hacer nada, hasta que empiezan los combates en la zona nuestra. Mientras tanto éramos espectadores, yo por ejemplo el 1 de mayo, el ataque aéreo que hubo, nosotros fuimos espectadores de lujo. Veíamos los aviones, cómo pasaban, cómo los tiraban de abajo para tratar. Y eso lo vimos en un lugar, pero sin ningún tipo de participación. Entonces, son muchos días sin hacer nada que no fueron aprovechados para nada. Simplemente estábamos para subsistir, acondicionar nuestro lugar para estar lo más confortable posible, porque hacía claro. mucho ¿Qué frío. pasa, Fabián? Te pregunto yo, ¿qué hubiera sucedido si en vez de esos 55 días hubieran ido 15 días antes de ese Y yo ataque? creo que la moral de la gente hubiese sido distinta. Distinto. Porque llegó un punto en que queríamos que esto se termine. O sea, todos pensábamos, bueno, que empiece y que termine, Claro. que esto se termine. Entonces, bueno, y que sea lo que te toque. Pero por ahí en esa desesperación de querer terminar, a lo mejor las cosas no se hicieron bien. Yo creo que una persona que llega a ese punto extremo, pero está más tranquilo, está bien alimentado y está la cabeza más despejada, yo creo que el funcionamiento hubiese sido mejor. Esa es mi opinión. Claro. Sí, sí, ¿no? y está bueno porque lo viviste adentro, Fabián. O sea, creo que Porque hubo un desgaste sos muy, muy persona grande. autorizada para hablar del tema porque lo viviste Muy adentro. desgaste Por eso muy aprovecho grande. a tocarte todos estos temas, Sí. ¿no? Porque yo he perdido entre 10, 12 o 15 kilos. Así que el final fue el 14 de junio, volvimos a los 4 o 5 días, yo ya tenía los 15 kilos, sin menos 10, 12, 15, no sé cuánto eran, pero era una piltrafa. ¿Murieron muchos soldados ingleses? Sí, dicen que sí, yo no vi, pero dicen que sí. Incluso ellos desclasificaron toda la información o la están por desclasificar, según se dice, hubo más muertos ingleses que nuestros. Eso es lo que comentan, no lo sé. Pero sí, tienen que haber tenido baja, por supuesto. Claro, sí, seguramente, Sí, claro. sí. Me imagino ese momento cuando ustedes se rinden, que esperaron a la mañana, Sí, cuando salen de ese lugar y habrán sí. empezado a encontrar cosas que ni se imaginaban. No tuvimos la oportunidad de ver, sí, todo el escenario del combate que había sido a la noche, el escenario de otros lugares, porque nos llevaron caminando para hasta un lugar donde ellos entregaban a los prisioneros a gente que se hacía cargo, porque los que nos toman prisioneros eran los que estaban combatiendo. Claro. Entonces, Estaban en la primera línea de fuego. claro, entonces después ellos lo entregan a una retaguardia que tenían ahí y se desligan de lo. Entonces todo ese trayecto que hicimos caminando, sí, se ve de todo y se tiene un panorama de qué fue lo que pasó. Esa imagen, Fabián, ¿la tenés hasta el día de hoy? Sí, ese y muchas más. Sí. ¿Compañeros que se te han muerto al lado? Al lado no. No. ¿Pero te enteraste después, Fabián? Sí, ¿Cómo te enteraste No, de pero eso? por ejemplo, murieron compañeros que nosotros fuimos a buscar los cuerpos antes de la finalización de la guerra, murieron por una mina, y estábamos cerca de la muerte y de cosas que sucedieron. Pero los compañeros que murieron con ese artefacto que voló y mató a 4, sí, eso están las imágenes claritas. Y bueno, eran chicos. O sea, ¿lo viste de muy cerca eso? Lo fui a buscar, fuimos a buscar los cuerpos.
y estaban en un estado tremendo. Estaban bastante destruidos, sí. Pero bueno, y todo eso está ahí dando vuelta En tu cabeza. en la cabeza. Pero creo que después de 43 años uno ya empieza a acomodar la cabeza en el sentido Pero te de costó que muchos años, Fabián. No es muchísimo, fácil. muchos No psiquiatras es me costó, fácil. Sí, sí, no es fácil, muchos Fabián. psiquiatras. Sí. Hoy vos considerás que a usted creo que como le gusta que le llamen veterano de guerra, Es combatiente, es combatiente. veterano, Hoy se crees vos que, titula. claro, vos crees que hoy los excombatientes tienen, o sea, son reconocidos porque yo a veces cuando hablan así, A ver, nosotros cuando volvimos nos metieron adentro de un sótano y no podíamos ni hablar. Es más, firmamos papeles donde decía que no podíamos hablar de la guerra. Nos hicieron firmar. Yo cuando volví estaba en Buenos Aires y me paro en una calle que estaba la cartelera del Diario de la Nación, donde la gente se paraba a mirar las noticias. En esa época no existía celular, no existía nada. no había tecnología. Entonces yo en un momento, no sé, estaba bastante gente mirando las pizarras y yo recién vengo de Malvinas y la gente se empezó a reunir. Vino la policía y me dijo, pibe, tomátela porque si no te meto en cana. Entonces agarré, me fui, pero no nos querían ni ver. Y eso fue duro, a nosotros fue muy duro. Y nos guardaron. Y hoy en día yo considero que Malvinas, hablan de causa nacional, yo considero que Malvinas no es una causa nacional. Para mí no. No desde el momento en que hay gente que ha manifestado, gente del gobierno. Foradín Duncan es un tratado que hicieron en la época del gobierno de Mauricio Macri, donde este señor Foradín firmó borracho el convenio donde le daba todos los beneficios a Inglaterra de Malvinas, y firmó borracho, lo dijo Duncan, que era el otro que era el inglés que representaba eso. Este señor es diplomático, hoy en día sigue actuando como diplomático, y firma un convenio entregándole todos los derechos a Inglaterra, del tema Malvinas, de pesca, de todo, y borracho. Y eso lo dijo Duncan, lo emborrachamos y firmó lo que nosotros le dijimos. Entonces yo cuando veo eso, gente del gobierno que hace eso, gente como Patricia Bullrich que dice que había que cambiarla por vacunas, yo ahí considero que Malvinas no es una causa nacional. Porque si no, una persona que está en los gobiernos no pueden hacer esas cosas. Se toma como una cuestión anecdótica el tema del 2 de abril, de haber tomado las Malvinas. Se reivindicó un poco el accionar nuestro de los soldados, que no fue menor, que primero nos decían los loquitos de la guerra, después nos dijeron un montón de cosas. Ahora se entiende que, bueno, ya somos hombres viejos y nos dicen que, bueno, hicimos lo que pudimos. Pero no está reivindicado la conciencia en la gente de que Malvinas es una cosa importante, geopolítica, es muy importante. La gente no lo sabe y no se encargan de enseñar eso. Eso es lo que no se encarga de enseñar. Entonces hoy en día los ingleses tienen derechos de todo lo que se extrae de ahí. España va y pesca en Malvinas y le paga los cánones a Inglaterra. Y bueno, y la gente pareciera que no, eso. Entonces es un 2 de abril, nos acordamos de los que murieron, nos acordamos de los que vivimos, pero yo no lo veo como una cosa seria en el sentido de que un gobierno diga, bueno, vamos a hacer un plan, vamos a seguirlo a rajatabla para que eso se devuelva. Tardarán años, muchos seguramente, no lo van a devolver en 2 días. Pero yo no ¿Vos veo. consideras que en algún momento se puede devolver eso? Yo creo que algún ¿Sí? día lo van a devolver. ¿Vos sos de la creencia que las Sí. Malvinas son argentinas? Totalmente, sí. Son Argentina, eso no cabe duda. Sí, sí. No cabe duda. Fabián, te vuelvo a esto del combate porque hay mucha gente que quisiera estar acá para preguntarte. Uh-huh. Muchas veces se te pasó tu familia por la cabeza en pleno combate. Sí, todos los días Todos se los días. pasa. Sí, mi novia, y después fue la madre de mis hijos, y todo, y mis amigos, y mi casa. Sí, eso era
a diario, a diario. a diario. Pero eso lo el empezaron a tema, vivir ya, como vos decías, Fabián, cuando empezaron a pasar los días, ¿no? Porque al principio claro, era como que han ido a pasear. al principio no es que Era un íbamos a paseo al pasear, principio, ¿no? fuimos, dijimos, bueno, esto se va a terminar pronto, Claro. Estamos esto acá y después volvemos. esto van a acomodar la situación y volveremos, y bueno, ellos arreglarán después por otras vías este Llegó un momento que vos conflicto. dijiste, pucha, esto es No, guerra. cuando nosotros llegamos el 13 de abril, el 1 de mayo fue el primer bombardeo. O sea, tuvimos 17 días para pensar que no pasaba nada. De cuando vino el primer bombardeo que atacaron la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, ahí se dijimos, bueno, esto se terminó, esto no tiene vuelta atrás. Y antes ya estaban bombardeando. Entonces veíamos cada vez más lejos. Después se habló mucho de la llegada del Papa, que vino a la Argentina en ese momento, y siempre pensábamos que iba a haber alguna alternativa que iba a frenar el conflicto. Claro, claro. Algo de paz. Pero no se frenó y terminó como terminó. El servicio, te vuelvo al servicio militar obligatorio. Sí, ¿Qué número te tocó, te acordás? 300, 340, 347, una cosa así. ¿Cómo fue ese año? ¿Un año era en ese entonces? Era, sí, un ¿Cómo año. fue ese año para vos? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Entré en marzo del 81 y me fui en noviembre. ¿Y en qué estabas, Fabián? ¿En qué parte estabas? Yo era auxiliar de un teniente. ¿Sí? Sí. ¿Como Furriel? No, Furriel son los que trabajan en la compañía. Claro, a mí me tocó ser Furriel. Hacen las Claro. listas, Sí, sí, sí. organizan las guardias y todo eso. Parte de la comida. No, a mí en realidad en la conscripción vino, que dijo, yo vi en inglés me voy, cuando estábamos haciendo la instrucción en Monte, en un campo en Monte, me dice, ¿vos querés ser mi asistente? Pues tenían todos asistentes, la gente uno tenía que ser asistente, teníamos la misma edad. Con la diferencia nomás del rango de... Claro, él era un oficial del ejército y yo era un simple civil vestido de militar en ese momento. Y entonces yo sí, le digo, yo soy asistente, pero con una condición. ¿Qué condición me pones? Me voy en la primera baja. Listo, hecho, me dice. Bueno, entonces yo le limpiaba la habitación, le barría, le acomodaba las cosas, le llevaba... Sí, o sea, yo vivía en Buenos Aires, entonces me hacía ir tarde y tenía que volver otro día a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, tenía que estar en La Plata. Bueno, pero el objetivo mío en ese momento era la primera baja. Ya está. Y con la espada acá arriba de la cabeza pensando si iba a cumplir. Porque ahí no había nada firmado, no era que me habían dicho. Claro, sí, él de palabra no tenía así. Yo sí me dijo. Bueno, pero cumplió. La primera baja me fui. Qué increíble, Fabián, ¿no? Que justo te haya tocado... Porque cuando yo vuelvo, volvimos a los mismos lugares donde estábamos. Claro. Entonces, cuando yo llegué, este tipo me dice, vení conmigo. Bueno, yo me fui con él. ¿Te sorprendió en el momento que dijo que abandonaba? No. No digo ¿por qué te digo esto, Fabián? Porque cuando uno lo ve, me pasó a mí, cuando vos ves el oficial y vos lo ves tan formal, todos estos tipos encaran a... No encaran a nadie. No encaran a nadie. No, algunos sí. Hay de todo. No sé, hay que estar en el cuero de cada uno para saber qué se le pasa por la cabeza en ese momento. Yo digo que las reacciones de una situación límite, no solamente en la guerra, eso es como cuando uno dice, a mí si me roban, yo voy a tratar de defenderme y por ahí si te roban te quedas quieto, o si no, yo mejor entrego todo y por ahí en el momento no entregas nada. Sí, salís con otra cosa. Esto es más o menos lo mismo, son momentos muy difíciles de llevar y muy extremos. Entonces la reacción de una persona depende de muchas cosas. Y lo que uno tenía pensado no se cumple, o lo que pensaba que no era capaz de hacerlo es capaz de hacer el doble, y bueno. Por eso digo, yo no quiero juzgar a la gente que hizo eso. Lo que me molesta es que realmente gente que supuestamente se había preparado para eso, estudio y hacen un montón de cosas, llegado el momento, cuando los tiros fueron de verdad, la cosa cambió. Pero entiendo que son humanos. Pero bueno, no tendría que pasar. Pero ustedes tuvieron la voluntad de seguir pese a todo, obviamente. Sí, no, nosotros era sobrevivir. Nosotros sabíamos que en ese momento, cuando nosotros nos reunimos, a los ingleses no los íbamos a poder parar, porque éramos 20. Y había que sobrevivir.
a ver cómo pasamos esta Claro. circunstancia. Sí, y tampoco ya había prácticamente ni fuerza No, ni nada es más, para vencer al nos enemigo. bombardearon los ingleses hasta no sé qué hora, porque ya era de noche. Cuando nosotros empezamos, queremos salir, vamos, tiramos, ahí, estábamos ahí, empiezan a bombardear a los argentinos en ese lugar. Como ese lugar lo habían tomado los ingleses, las posiciones argentinas estaban más cerca de Puerto Argentino, digamos, que todavía los ingleses no habían llegado, empiezan a bombardear ese lugar, porque sabía que había ingleses. Y nosotros decíamos, nosotros no nos falta que nos maten una bomba Claro, argentina. los propios. Ah, mirá Pero vos. no O sea que pasó. en un momento se pusieron en el medio. Ya No, sea no es de que los estamos en el argentinos, medio, nosotros estamos digo, en un claro, lugar, pero los ingleses al avanzar, Argentina se repliega, digamos, nosotros quedamos en ese lugar, los ingleses toman todo ese lugar, ya eran todos ingleses, entonces Argentina ¿qué hace? Empieza a bombardear a ese lugar. Por ejemplo, tomaron ese lugar, bombardeemos ahí. y había argentinos. Y había argentinos, estábamos nosotros, pero pensábamos, dijimos, mira qué irónico sería que nos maten las bombas argentinas. No, pero no pasó. Pero bueno, todo eso es lo que va pasando y las cosas van pasando muy rápido, muy rápido. Y sí, el combate genera mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Es una adrenalina con miedo, más con miedo. Sí, genera miedo, Después, bueno, cada uno tiene su arranque, pero yo personalmente lo que más pensaba era en tratar lo que yo decía antes, de mantener la cabeza fría para hacer lo que había que hacer. La desesperación te lleva a que seas un blanco más fácil. Se pelea de noche, no se ve, porque vos ves el fogonazo del otro lado y ellos ven el fogonazo nuestro, más o menos se pelea así. En Montelondon se llegó a pelear cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Nosotros no, pero la distancia que teníamos con los ingleses eran 50 metros, 100 metros. Se van acercando, uno ve los fogonazos que salen, ellos ven los fogonazos nuestros y esas son las guías que uno tiene para saber a dónde tirar y quién te tira. Pero bueno, ahí está. Fabián, después de la guerra, ¿recibieron alguna ayuda económica, algo por el estilo? Porque tuvieron que afrontar psicólogos y un montón de cosas, que obviamente no estaba previsto. En principio no hubo nada. El primero que dio una pensión fue Menem, en 90, más o menos. ¿Pasaron unos cuantos años? Pasaron unos cuantos años. No hubo ningún tipo de asistencia hasta ese momento. Después, con sucesivos gobiernos, ya se puede decir que hoy en día tenemos una ayuda económica importante respecto de las pensiones. Dentro de todo lo y además de todo lo que se ha logrado a través de la lucha de muchos excombatientes, tenemos algunos beneficios que son importantes. Y se puede decir hoy en día, no era como al principio que los combatientes pedían en los trenes y en los colectivos, porque había gente que no tenía nada y bueno, pasaba y otros abusaban de esa condición para conseguir algo. Pero hoy en día se puede decir que un veterano de guerra o un excombatiente no es un indigente bajo ningún punto de vista. Yo siempre tengo en la imagen, amo el ejército. Uh-huh. Como dije anteriormente, como he dicho en otras notas, prácticamente mi formación, porque perdí a mi mamá de muy chiquitito, y ingresé a los 18 al ejército, y me enseñaron muchas cosas, entre eso respeto, el cumplir horario, y veía esas fotos, o las veo actualmente, y me llena mucho de emoción ver a esa cantidad de soldados todos subidos a los trenes para ir a esta guerra, ¿no? Sí, a mí lo que más emoción me causó fue la vuelta, que fuimos en un barco hasta Puerto Madryn. El recibimiento que tuvimos en Puerto Madryn fue increíble. ¿Sí? De la gente, sí, increíble. Ese día Puerto Madryn se quedó sin pan. No había más pan en Puerto Madryn, pues la gente compraba pan y nos regalaba el pan. La gente te invitaba a comer a la casa. Pasábamos los números de teléfono para que avisen que habíamos vuelto. Claro, pues acá nadie sabía quién volvía y quién no volvía.
el recibimiento que tuvimos en Puerto Madryn fue realmente increíble. La gente agradecida, y sabiendo que venía gente que había sufrido en su momento un montón de cosas y que había que empezar a vivir de vuelta. No había otra opción. No. Y recién te pregunté por lo que pasaba por tu cabeza. Y una vez que pasó todo esto, ¿qué pensaba tu familia? No, Porque, mi familia tuvo unos días tremendos, claro, hasta que se descomprimió todo fue eso. un golpe psicológico no solamente para el combatiente, sino para la familia. Y la familia sufría mucho con claro. todo esto. Todos han sufrido mucho con todo esto. Todo lo que rodea a un excombatiente sufrió, porque era una incertidumbre, no se sabía qué iba a pasar. Yo me acuerdo cuando volvimos a La Plata esa noche, porque llegamos, nos llevaron a Campo de Mayo, Campo de Mayo nos dieron ropa nueva, nos bañaron, nos dieron de comer y nos llevaron a La Plata mucho más prolijos. Y llegábamos y uno bajaba de los colectivos y la gente preguntaba por gente. A mí personalmente me preguntaron por un subteniente, Baldini de apellido, que murió en Montelondon y era la novia. Dice, ¿lo viste a Baldini? No, le digo, no debe venir más atrás, no sé. Yo sabía que había muerto, pero uno no estaba en condiciones de decirle a alguien. Es increíble ese momento, ¿no? Que están claro, los familiares ahí. Y cuando pues nosotros llegamos, nos dieron una licencia de 15 días, después tuvimos que volver durante una semana al regimiento. ¿Esa semana para qué era, Fabián? Para hacer cosas físicas, una revisión física, hablamos con psicólogos. Y me acuerdo que llegábamos a la mañana, era un mundo de gente preguntando por todo, por claro. soldados. Cada uno por su familia. Claro, madres, hermanos, esposas. ¿Cuándo te encontraste por primera vez con tus seres queridos? Cuando llegué, yo me estaba esperando la que mi mujer y un amigo mío. Cuando llegamos ese día a La Plata, que fue el lunes. ¿Qué fecha fue ese día? El número no, era un lunes, porque me acuerdo que el domingo era el Día del Padre. Nosotros estábamos en Campo de Mayo, que por un lado decíamos, bueno, mejor que no volvimos el domingo, porque para los padres que no volvían los hijos iba a ser un Día del Padre medio complicado. Volvimos el lunes, yo no me acuerdo de la fecha, pero 21 sería más o menos, de junio. Y ahí uno veía a la gente desesperada, buscando gente, y a veces uno sabía de algunos casos, porque no podíamos saber de todos, incluso no sabíamos nosotros tampoco qué había pasado con algunos, que por ahí no aparecieron, pero podían estar heridos, podían estar en otro lado. La gente te preguntaba, y uno no podés responderle a alguien, no, tu hijo está muerto, o tu novio está muerto. Claro. Se lo digan lo que corresponde. Y bueno, y era pero difícil. Qué momento ese, ¿no? Muy, qué momento que venga alguien y es muy difícil ver a esa persona desesperada buscando una persona y tener que decirle que, bueno, habrá gente que se encargaban, pero no les decían mucho. Ese era el problema. No había una información fluida de qué es lo que pasaba con los soldados. No te imaginaste ni el 1% cuando te llamaron esa vez para que tenías que volver nuevamente. Nunca te imaginaste. ¿Iba a pasar esto? ¿Iba a pasar esto? No, es más, cuando a mí me fueron a buscar a mi casa, fue la policía a mi casa, acá en Azul, yo estaba en la casa de mis padres, a las 7 de la mañana tocan el timbre, atiende mi papá, y dice, te vinieron a buscar, la policía te manda el radiograma que me convocaban para que vaya a La Plata. Y mi madre me decía, no vayas, andate. Bueno, le digo, yo voy ahí, sí. Y bueno, fue un colectivo y me fui. Mucha gente no se presentó. De hecho, las filas del regimiento se completó con la clase 63, todos los que no habían ido de la 62. Porque la 62 estaba prácticamente de baja, quedaba un grupito, estuviste en el ejército, sí. los soldados viejos que quedaban haciendo guardia en el regimiento mientras la otra clase se instruía, claro. Entonces quedaban 20 ahí. Y cuando volvimos todos los que nos presentamos después de vuelta, los que no, la cantidad de gente que faltaba se completó con la clase 63. Cuando llega la fecha de Malvinas, ¿cuál es la fecha que te hace más emocionar o te causa algún tipo de sensación? ¿Hay una fecha especial? Me refiero cuando llega la fecha de Malvinas y eso. ¿Hay alguna fecha especial? El 8 de junio. ¿Por qué el 8 de junio? Porque fuimos a buscar a nuestros 4 compañeros muertos. ¿Ese día fue?
Ujú. Mirá vos. Ese es. Después, en general, todas las fechas son parecidas. También hay cosas muy risueñas que Claro. pasaban. ¿Podés contar alguna anécdota linda así que haya, por lo menos que dentro de tanta desesperación, tanta angustia, tanto miedo, algo que hayan convivido? Pasaban cosas del diario, que por ejemplo matábamos un cordero y claro, no teníamos forma de hacer fuego. Entonces prendíamos esa turba, era puro humo, lo poníamos en unas latas que había de dulce de batata que habíamos conseguido, qué sé yo, y bueno, y poníamos los pedazos de cordero ahí adentro, y de noche, y humo, ya está listo, era sangre pura. Era sangre pura. Sí. Y al principio, me acuerdo que al principio nos daban pan, los primeros días, nos llevaban Coca-Cola, un montón de ¿sí? cosas, sí, los Mirá, primeros era bárbaro. 5 días, después no apareció más. Entonces nos daban un par de panes a cada uno, estábamos bárbaros, qué sé yo. Después no veía, entonces un día a uno le cortan un pedazo de turbo así de forma de pan y dice, mira, trajeron pan, y este lo empezó a masticar, pensando que era pan, un pedazo de turba, de pasto con tierra. Qué sé yo, pasaban cosas que uno se reía y tratábamos Claro, pero era la forma de extenderse. Yo me acuerdo que en los bombardeos, por ejemplo, cuando bombardeaban los barcos, nosotros estábamos jugando al truco y entonces escuchábamos, ahí pasa, y pasaba la bomba por arriba nuestro. Claro. Y sabíamos, escuchábamos cuando salía del cañonazo y sabíamos que eran tantos segundos. Claro, y allá explotaba. Claro, y sabíamos todo eso y uno lo hacía más o menos divertido. Después uno pobre que nos bombardearon, cae una bomba entre un grupo y estábamos en medio de la montaña. Y quedaron como 4 heridos y uno dice, traigan la ambulancia, que esté acá. No, pero pasaba, ¿no? Por suerte esa gente los hirieron, pero no les pasó nada grave. Es más, uno de esos compañeros míos que lo hirieron tenía un rayón acá en la cabeza y hoy en día tiene una esquirla metida en la cabeza. No. Y no se la sacan porque dice que se encapsuló y hay que dejarla quieta ahí. Pero el rayón era una esquirla metida adentro. O sea, ¿alguna vez sintieron una explosión muy cerca de ustedes? Sí, muy cerca. Muy cerca. Sí. ¿Y qué sensación fue esa, Fabián? Es espantosa. ¿Sí? Se te mueve la tierra, todo es una cosa. Yo, en un momento, cuando estábamos en el pozo, nos bombardeábamos, yo estaba contra una piedra y a mí una bomba que cae me saca del lugar y caigo en los brazos de otro compañero que estaba. Y dice, está muerto, gritaba, está muerto. Le digo, no, boludo, no estoy muerto. Pero me hizo volar, pero me salvó la piedra. Y no, los bombardeos son tremendos. Y aparte que es tanta uno no puede con eso, no tenés nada para hacer más que tratar de cubrirte. Porque no podés hacer nada contra un bombardeo. ¿Qué vas a hacer? No tenés nada. Es buscar la forma de cubrirte. Cuanto más abajo y más pegado al piso estés, más posibilidades tenés, porque siempre la onda expansiva va para arriba. Ese momento es tremendo. Es tremendo. Ese momento es una cosa. Y es interminable. Fueron horas interminables. Yo leí en un libro inglés, esa noche tiraron 6.000 proyectiles arriba donde estábamos nosotros. Qué increíble. Y que no te toque ni uno es decir, bueno, me dieron la segunda oportunidad, que es la que estoy contando ahora. Ese, vamos a decir, en tu vida, ¿estuviste más cerca de muerte ahí? Sí. Sin ninguna duda. No, nunca me ha pasado nada serio, o sea, no tenía un accidente o un problema de salud. Tremendo, uno escuchándote. Era el límite. Y cuando los ingleses toman el lugar, ustedes que estaban dentro del pozo escuchaban que hablaban. Estaban ellos ahí. Nosotros estábamos anoche, los ingleses pasaban, escuchábamos las voces, escuchábamos todo. Caminaron por arriba donde estábamos nosotros. Nosotros estábamos con los fusiles cargados, dijimos, no podíamos hacer nada, eran muchos los ingleses, que de ahí éramos 3 en un pozo y 4 en otro. Dijimos, bueno, si se asoma uno, la idea era esa, que se haga de día y entregarnos. Y bueno, y me acuerdo que se hizo de día y no lo escuchábamos, pero no los podíamos ver. Por las piedras y las cosas, es un terreno, es como las sierras, bajito, mucha piedra. Entonces se hacían como un laberinto entre las piedras. Y escuchábamos las voces y no los podíamos ver.
y no queríamos aparecer de golpe. Porque aparecer de Porque, golpe claro, puede no ser, sabes cómo reaccionan claro, te ellos pueden pensando que tirar, uno, claro, claro, que uno tiene intenciones de matar al claro. otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y hasta cómo fue que esa rendición, Fabián? un ¿Cómo? compañero se arrancó una remera blanca y cuando los vio se revolvió la remera blanca y bueno, y ahí nos hicieron salir todos. Nos hicieron salir. Fue una buena decisión esa, ¿no? Porque por ahí uno no sabía Sí, cómo. sí, creo que sí. Hoy en día que estamos vivos podemos decir que sí, que fue una decisión acertada, aguantar esa noche y después tratar de parar, porque ya estaba todo perdido, no había vuelta atrás en Claro. eso. En esos encuentros que vos decís que cuando se encuentran ahora van y tanto juntos, ¿surgen lágrimas o es como que ahora están más? El primer tiempo supongo que No se encuentra ahora lo que menos se habla de Malvinas. no se habla Malvinas. Mirá qué bueno, Fabián. Qué bueno, ¿no? Sí, ya nos Por ahí acordamos de algunas por ahí hoy, cosas. por ahí hoy hizo una risa, ¿no? Pero bueno, Claro, nos acordamos de algunas cosas, nos reímos de otras, pero ya Malvinas, el hecho histórico en sí, para nosotros no nos duele mucho los compañeros, eso sí. de esos cuatro que Sí, te tocó, ¿con cuál tenías más? con los Con cuatro, los cuatro. sí. Más, Fabián y yo. uno era de Citibel y los otros eran de toda la zona de La Plata, porque toda La Plata convocaba a lo que era Banfield, Lanús, Avellaneda, todos son de por ahí. Incluso hace unos años atrás fuimos a Citibel, que era uno, Pedro Boscovi se llamaba, que le hicieron la hermana hizo hacer y el intendente, no sé, o alguien de La Plata, hicieron hacer todo un monolito donde está el nombre de él en una plaza en Citibel. Fabián, Y ese chico a mí me dijo un día, estábamos ahí haciendo cosas, y me dice, yo no me puedo morir sin volver a ver La Plata. Yo no me puedo morir. Fabián, ¿has tenido la posibilidad después de ese combate de volver a Malvinas? No quiero ir. ¿No querés ir? No. Han ido pila de compañeros míos, incluso han ido, pero pila. ¿Considerás que te puede hacer mal, muy mal? No me surge ir. No te surge. Todos los que van te dicen que hace bien. ¿Sí? Todos los que han ido me han dicho, andá, que hace bien. Tengo compañeros que fueron y durmieron en el pozo donde habían estado en la guerra. Se fueron a dormir ahí. Esos pozos hechos prácticamente por ustedes, ¿no? Tienen que estar, sí, existen, deben existir y ahora se han deteriorado con el tiempo, Claro, con el tiempo y la todo. erosión y todo lo demás. Pero hubo gente que fue a dormir a ese pozo. Vos me contaste, Fabián, que en un momento ustedes se rinden a los ingleses y después cómo fue el procedimiento para todos vamos a decir, los prisioneros, ya cuando ya se vienen. ¿Cómo es ese momento? Nosotros, los ingleses nos llevan, los mismos ingleses, caminando hasta Puerto Argentino. En Puerto Argentino ya estaba todo el ejército replegado, toda la fuerza, ya estaban todos en Puerto Argentino. Y los ingleses nos llegaron a nosotros y dijeron, bueno, váyanse. Sí, váyanse, ahora arréglense. Y ahí empezamos a caminar por Puerto Argentino hasta que encontramos la unidad a la que nosotros pertenecíamos. Y ahí era donde se encontraban todos. Y ahí nos encontramos todos, bueno, y entonces, bueno, contentos de que nos vieron vivos, porque muchos pensaban que nosotros no estábamos más, porque era de noche ya y no habíamos aparecido. Bueno, ahí tuvo un reencuentro y bueno, fue un momento y estábamos con los ingleses en los contenedores, estaba lleno de contenedores de comida en Puerto Argentino, lleno, y con los ingleses codo a codo sacando la comida de los contenedores, no robando, porque nadie robaba nada. Y los ingleses también que sacaban. Tenían hambre. Sí, y ustedes también, Fabián, porque estuvieron mucho tiempo sin comer. Sí, Ese momento teníamos hambre, sí, había hambre. De hecho, estábamos todos descompuestos. Pues, ¿Ah, sí? Sí, porque comíamos mansalva. Claro. Hacíamos durazno con crema, pues hacíamos la lata de durazno con el almíbar, le poníamos leche en polvo y entonces hacíamos durazno con crema. Y a la noche estaban todos destruidos. Sí, pero ya con otra idea de volver. Bien. Y después volvimos en un barco, muy cómodos. Yo en 60 días me bañé una vez, que nos llevaron a Puerto Argentino a bañarnos y bueno, yo en realidad nos habían preparado unos galpones para bañarse con agua salada, entonces sale uno y me dice, ni te metas ahí, dice, es una porquería.
ni espumas. Entonces digo, no me baño. Y a la noche nos llevaron a dormir al hospital. Al hospital que estaba donde atendían a los heridos. En ese momento no pasaba nada, estaba todo tranquilo. Entonces en un momento me salgo del lugar donde estaba, empiezo a caminar por el hospital así y encuentro un baño completo, con bañera, todo. Agarré, eché llave, lo cerré, dijiste, esta es mía. Llené la bañera y me bañé, sí. Sí. Y en un Eso fue uno de los momentos más felices. Sí, claro, porque pero te digo, cuando me vi al espejo me quería morir. Me supongo muy flaco. Flaco, destruido. Flaco. Sí, ¿Y pero tu familia qué decía cuando te vio por primera vez? Porque digo, te vio tan flaco. Sí, pero no sé, creo que el hecho de haber vuelto. ¿Qué es lo primero que dijiste cuando lo viste? ¿Te acordás? No. ¿No te acordás? No, contento. Porque me imagino esa emoción, ¿no? Después de haber pasado por eso. Sí. Es que uno cuando volvió es como que vivías una cosa irreal, no sé, era tanta la tranquilidad que uno sentía de que no le pasó nada, de que podía seguir viviendo. Era todo alegría. El tema fue que esa alegría no duró siempre. Yo tuve la suerte, me casé, tuve mis hijos, tuve mucha contención de parte de mi mujer, de parte de mi familia, de amigos míos. Mucha contención, mucha ayuda psiquiátrica. Sí, claro, porque... Y dentro de todo logré encaminar las cosas, siempre tuve trabajo, formé mi familia y bueno, todas esas cosas me llevaron a pensar un poco menos en eso. Pero yo tuve una explosión a los 15 años de volver de Malvinas. ¿Sí? Habían pasado 15 años más o menos. ¿Por qué crees vos, Fabián, que no sé, los 15 años? Cuando nosotros nos hacían la revisión médica, yo un día, el último día, hablo con una psiquiatra, con una psicóloga, una chica jovencita. Dice, ¿cómo estás? Le digo, mira, yo estoy bárbaro, estoy muy contento de haber vuelto, estoy bien. Dice, bueno, me alegro, disfrútalo. Dice, pero hay que tener cuidado más adelante. Y bueno, y fue así. En un momento hizo eclosión. Fabián, ¿y tus compañeros cómo están? Los que has tenido la posibilidad. Los que yo veo están bien. También. Todos tenemos algún... Una secuela queda. Imposible no. Algún pato corrido. Pero estamos bien, en general los que nos reunimos, estamos bien, pero hay gente que la pasa mal. Hay más. Sí, la pasa mal. En un momento tuviste que ver también, no solamente tus 4 compañeros, sino cuando se hizo... Sí, después cuando ya te enteraste de todos los que murieron, de cuántos fueron, de que yo lo ¿Cuántos conozco. Son en realidad los muertos más o menos, Fabián, de esa guerra? 600 y pico. No me acuerdo el pico. Tampoco se sabe. De los cuales están contados los 200 y algo del Belgrano. El regimiento 7, 30 y pico. E incluso donde está el regimiento 7, donde era el regimiento, hicieron una plaza, dejaron una parte, han hecho un centro cultural muy lindo, y ahí están todas las placas con todos los nombres y fotos y todo de los que fallecieron en el conflicto. Pero sí, gente que uno dice, no se puede creer que hayan muerto. Mirá lo que es el destino, ¿no?, de cada uno. Fabián, a vos te tocó volver, pero te tocó, gracias a Dios, volver con vida, ¿no? Sí. Y otros que pensaron que gozo se quedaron allá. No, eso es tremendo, es tremendo. Es tremendo porque eran muy chicos. Tenían una vida por delante, claro, toda esa gente. ¿Qué te genera cuando escuchás la marcha de Malvinas? Una cierta tristeza, un poco de amargura por todo como fue, porque yo, más allá del resultado de ganar o perder, a mí me duele mucho. Pero ganar o perdido, Fabián, a ver, esto era como decía la política. No es un partido de fútbol. Exactamente. No puede. Yo no sé qué hubiese pasado si ganábamos la guerra. No me quiero ni imaginar, porque se hubiese perpetuado el gobierno militar con todos los problemas que eso generaba y todo lo que pasó. Bueno, no sé, pero a mí lo que Malvinas me lleva a mis compañeros muertos. Malvinas me lleva a eso. Y uno cuando se pone a pensar que yo tenía 23 años en ese momento, el resto tenía 19, 20, que no era diferencia, pues éramos iguales. Gente como me decía, yo no me puedo morir sin ver La Plata. Gente que tenía toda la vida por delante, con un montón de proyectos, claro, y cosas, y la novia, y la familia.
se entruncó en un segundo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué necesidad Claro. había? ¿Cuál era el motivo, no? ¿Qué necesidad había de eso? Parece que no había necesidad de perder vidas para eso. Se podría haber... Lo más inteligente hubiese sido tomarla y salir. Listo. Y ahí sí no venían. Yo escuchaba siempre, como te comentaba hace un ratito, que decía mucha gente pensaba que no iba a haber una guerra. En realidad No, iba, pero que los ingleses por ahí nosotros no. pensábamos lo mismo en principio. Después, bueno, los hechos nos demostraron que nuestros pensamientos no eran acertados. Pero sí, pensábamos que esto se iba a arreglar de otra manera. Cuando uno se ponía a pensar en los ingleses, y esto, han peleado toda la vida y en todos lados, y siguen peleando en todos lados. Entonces, no es de extrañarse que digan, no, a nosotros. Y con el tiempo yo he ido leyendo y estudiando el tema y uno se da cuenta también lo que pasaba allá. Esta mujer era muy resistida por el pueblo inglés, no la querían, entonces con esto reivindicó Claro. sus jinetas y la gente la empezó a aceptar por eso. Son pueblos con mucha historia de guerra. Nosotros no somos un pueblo con tanta historia de guerra. Y otra cosa que también hizo que la gente no tome conciencia, no toda la gente por supuesto, hubo gente que tomó mucha conciencia, pero fue la lejanía. Acá no pasaba nada, era lejos. La información estaba clasificada, vamos ganando era. Ahí es la información que recibían. Y eso es lo que se decía, vamos ganando, y eso es lo que se informaba a la gente. Entonces, como estaba lejos, no se siente tanto. Ahora sí que hay una bomba al lado de una ciudad, por ahí la cosa hubiese sido distinta. No le echo la culpa a la gente bajo ningún punto de vista. Aunque sí considero que la decisión se toma un poco por la decisión de este señor y un poco porque la gente fue a aplaudir. Plaza de Mayo se llenó esa vez. Y ahí fue cuando este señor Galtieri dijo, si quiere venir, que venga. Y yo creo que la gente triunfalista y la misma gente que fue a aplaudirlo después le pedía la cabeza cuando se perdió. Era como un partido de fútbol. Claro, era un partido de fútbol. Para ellos era un partido de Entonces fútbol. cuando nosotros ganamos Para decimos ustedes que... era defender la vida. No, nosotros fuimos, sí, se hizo todo lo que se pudo, cada uno hizo todo lo que humanamente podía para sacar esto adelante, pero bueno, peleamos, es cierto, contra una potencia, con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de nuestros amigos chilenos y con muchas ayudas. Y nosotros no teníamos tantas ayudas. Y tampoco teníamos la capacidad que tienen ellos, hablando militarmente. Están preparados. Los soldados van, cobran por eso, se entrenan para eso, hacen carrera en ese lugar. Bueno, es otra idiosincrasia, es otra forma del ejército. Creo que el ejército hoy en día se ha profesionalizado mucho más acá en la Argentina. Claro. Y eso es bueno, que haya tomado esta experiencia como para mejorarlo, que sea mejor. Ojalá nunca más lo tengamos que usar para una guerra. Fabián, yo como argentino estoy orgulloso de ustedes. ¿No? Y ojalá sí, que todos los argentinos puedan estar orgullosos. Porque no hay duda de que yo creo que fue mucha sangre derramada, pero sí, muchos... Sí. Por eso a mí la historia ya está escrita, no va a cambiar, va a ser siempre lo que yo cuento queda por mi responsabilidad, es lo que a mí me tocó vivir, no quiere decir que todo fue igual. Claro, exactamente. Es lo que ha habido cosas vos. peores y cosas mejores, pero es lo que a mí me tocó vivir. Yo lo que cuento es mi experiencia en mi lugar. Era grande, había mucho, éramos más de 10.000, o sea, hubo combates en muchísimos lugares y de distinta índole. A mí lo que me interesa es esta historia, que a mí me gustaría que los argentinos y sobre todo los más chicos tienen la posibilidad de escuchar a los actores de esta historia en vivo. Les queda poco, les queda poco. Sí. Pero todavía vemos algunos vivos que podemos contar nuestras experiencias. Pero lo que más me interesaría sería que haya una educación de acá en más con respecto a lo que es Malvinas, lo que significa Malvinas, claro, lo que significa. Políticamente y geográficamente. Yo tengo compañeros que han hecho estudios pero tremendos de Malvinas,
si Malvinas, lo que abarca de la Antártida, si Malvinas fuese Argentina, lo que abarca de la Antártida, el centro del país sería en Tierra del Fuego. Hoy en día en Córdoba, sería en Tierra del Fuego, por todo lo que abarca en la Antártida y todo lo que abarca para abajo. Yo tengo un compañero que ha estudiado, ha dado charlas, es lo que yo digo, ¿por qué no se toma esa gente, más diplomáticos, más gente capacitada, se hace una estrategia, se hace un programa y que ningún gobierno lo pueda cambiar? Vamos a pelear por Malvinas diplomáticamente para que eso vuelva a nuestro poder. Obviamente que por las armas no la vamos a conseguir nunca más. Y no sería bueno. Pero hay gente, entonces a mí me gustaría que sí, que los gobiernos, los ministerios de educación, háganle saber a los chicos lo que significa Malvinas. La historia sí es esta. Esto no se cambia. Los 600 y pico muertos no lo vamos a cambiar. Los más suicidados, hay más suicidados que muertos allá, tampoco se va a cambiar. Pero sí ¿Vos decís después de la guerra hay mucha gente que se suicidó? Más que los muertos en Malvinas. ¿Sí? Sí. Sí, tengo pilas de conocidos que se suicidaron, que no soportaron eso. Es muy difícil, ¿eh? La gente no entiende que por ahí, no es que tenga que, la gente tampoco tiene por qué entender. Yo siempre digo, es mucho más duro estos 43 años que los 60 días de Malvinas. Los 60 de Malvinas fue un tac-tac ahí entre dos paréntesis. Si pasabas eso, seguías. Estos 43 años para mí son mucho más duros que los 60 días. Porque ni para empezar tiene. Vos recién hablaste de muchos suicidios de combatientes. Sí. ¿A vos se te cruzó por la cabeza algún día después de eso? No. Jamás. Suicidio no. Pero son sensaciones raras que uno tiene a veces, decir, cansado de la vida o cosas así, pero no, suicidio pero no necesitaste una atención para eso. Te lo pregunto porque como me decís que... Sí, tuve atención psiquiátrica mucho tiempo, charlas y charlas y charlas y charlas, muchas. Estuve hasta con veteranos de Vietnam que dieron charlas. Y bueno, y eso ayuda, pero la mejor ayuda es la de los compañeros. Los que vivimos eso, nos miramos y ya sabemos qué le pasa al otro. Claro. La mejor palabra es la de ellos. La gente no tiene conocimiento de las sensaciones, de las cosas extremas que uno vivió, no las cuenta, pero estar en el momento es mucho más difícil que contarlo. Entonces, con los compañeros somos con lo que más catarsis hacemos y bueno, pero ahora ya estamos viejos, queremos vivir lo que nos queda más contento. Sí. Y ya nos hemos puesto viejos. Sos uno de los privilegiados, ¿no? Digo, de la vida, porque después de lo que viviste tan duro, hoy estás fortalecido con una familia que te ama y que... Nosotros siempre decimos, el 2 de abril es nuestro cumpleaños. ¿Nacieron? Claro. O sea, no sé, el 2 de abril o el 14 de junio terminó. Bueno. Entonces decimos, nosotros tenemos 2 cumpleaños. El que naciste y este que te volvió a parir. Porque volver vivo significaba, bueno, tenemos otra oportunidad. Claro. Y bueno, algunos pudieron aprovecharla, otros no tanto, otros la siguen remando y sufriendo. Pero la mente es una cosa complicada y te lleva por los rincones más oscuros que se te ocurra. Claro. Y a veces no la puedes dominar. Fabián, yo hoy te preguntaba por el tema de indumentaria y equipamientos de los argentinos. Los ingleses estaban bien equipados en cuanto, ¿sí? Entre aviones, todas las cosas. Sí, no, pero aparte en el equipamiento individual estaban muy bien instruidos, más modernos. Nosotros, yo tenía una radio teníamos teléfono de la Segunda Guerra. Teléfono que hacía y bueno, y cuando los bombardeos se cortaba el cable. Entonces te mandaban a juntarle el cable. Cuando empezaron los bombardeos duros dijimos, bueno, que vaya otro a juntar el cable. Vos no vas, yo lo voy a decir. No, bueno, por eso. Y yo vi los ingleses, por ejemplo, que tenían una radio que la llevaban a la chiquita así, la llevaban acá atrás con un micrófono y auriculares, y el tipo iba combatiendo y hablando. Tenían equipamientos más modernos que el nuestro en algunas cosas.
lo que no era malo, nuestro equipamiento personal, la ropa, la campera, yo tengo todo guardado. Tengo todo Ah, ¿tenés guardado. todo en serio? Sí, me traje todo lo que usé allá. Lo Mira, tengo todo. No era malo. Lo que pasa es que era muy difícil mantenerse seco. Era muy difícil. Es muy húmedo. Esos borcegos que eran tan buenos, cuando se empezaban a humedecer. pesados. No, pero no los secabas más. Claro, Entonces le poníamos diario prendido adentro, nada. echaban humo. Y un ratito lo ponías, ay, qué calentito que está. ¿No? O Después sea, a era los una 5 cosa. minutos era una heladera. Y bueno, era esa la incomodidad. Pero creo que la ropa no era mala, el equipamiento que teníamos no era malo, pero luchábamos con un tiempo muy hostil, mucha humedad, mucha lluvia, mojado, 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 mojado. Antes de la guerra, Fabián, cuando ustedes fueron, todo ese tiempo que estuvieron, ¿existe como existe en el cuartel, la formación, todas esas cosas o no? No, yo Viste que hay estuve, una formación a la mañana, todas esas cosas no eso sí, existían. eso en la conscripción. No, pero digo allá, cuando fueron a Malvinas, no. No, 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 no había eso. Se directamente, celebró el 25 de mayo, supongamos, esas fechas así, claro, pero se pero no. celebró con una formación así muy sencilla, muy casera, digamos, no, no. No, no, allá la cosa fue distinta. De cualquier manera, hubo casos de estaqueamientos por robar, hubo muchas cosas que pasaron que la gente por ahí no conoce, pero yo conozco los casos, o algunos que me pasaron cerca, estaquearon tipo porque iba a robar comida. Ah, pasó eso. Sí, Y que había que subsistir, supongo, y ¿no? bueno, se hacían incursiones a Puerto Argentino y nos veníamos con algo de comida, cigarrillos. ¿Vos fumabas en esa No, época? pero allá ¿Sí? fumé, ¿En pero serio? ¿Vos ahí? sí, un montón, ¿Te un montón. calmaba un poco eso? No sé si me calmaba, pero era como, estábamos tanto tiempo sin hacer nada. Claro que vos. Yo me dormía y tenía, o sea, el techo de mi posición me quedaba acá. Sí, era muy chiquitita, estábamos ahí metidos como una cueva. O sea, ahí viviste, Ahí todo, viví 60 siempre. días. Sí, no, cambiamos. Hubo cambios de lugares, pues se inundaban, entonces íbamos cambiando. Pero yo tenía los cigarrillos acá y yo abría los ojos y prendía un cigarrillo. Después vine y estuve pila de años sin fumar, Claro, porque era una cosa. asqueado. Claro. Pero bueno, y esas cosas. Después juntábamos comida, comíamos como podíamos. Una vez uno se trajo una bondiola, repollo y sal gruesa. Y comimos bondiola y repollo con sal gruesa. Y a la noche salíamos a romper todos los charcos, pues se congelaban los charcos y tomábamos el agua de los charcos. Y a la noche estábamos todos caminando Con buscando los C, charcos, con C. muertos, era todo sal. Pero bueno, y uno le daba. Cuando estábamos prisioneros ingleses nos comíamos los calditos Nor. ¿Le daban algo los ingleses o estaban ustedes? No, no, ellos no tenían nada, no, no. ¿No? No, pero estuvimos un rato con los ingleses. Ah, un rato nomás fue. Sí, O estuvimos. sea, ese mismo Yo día que no se. tengo, no tengo noción del horario, pero habremos estado, suponete, 10 horas con los ingleses. Los ingleses no nos molestaron, pero habíamos conseguido calditos Nor y nos comíamos los calditos Nor. De sal pura. Ahora que vos me comentás eso del oficial, dice, y después entonces de ahí habrá salido ese que dice soldado que huye, sirve para otra guerra. Y puede ser que a lo ¿Será por mejor la eso, idea de Fabián? esa sería para venir a recuperarla otra vez. Claro. Sí, nada, pero eso yo lo comento porque No, en pero un está momento bueno me esto, da está bueno, indignación, porque claro, pero por otro lado no podemos catalogar que todos son iguales bajo ningún punto no, de no, vista, obviamente, no, porque no. hubo gente que cumplió su rol Sí, a sí. rajatabla, pero ayudó a la gente, cubrió a sus soldados, hizo lo que tenía que hacer. Hubo pila de gente que lo hizo bien. Y algunos lo hizo mal, pero bueno. La mayoría lo hizo bien. Yo creo que la Que mayoría eso está bueno, Fabián. intentó hacerlo lo mejor Claro, posible. exactamente. Intentó hacerlo lo mejor posible porque por ahí la limitación de las cosas que teníamos, ellos también la tenían. Ellos no estaban equipados distintos que nosotros. Entonces, bueno, lo que algunos no cumplieron fue el gran desorden que se arma en donde estoy yo, es por la falta de conducción. Claro. Que alguien, no, vos andás para allá, vos andás para allá. Vos haces esto y vos haces lo otro. Esa es la función de un jefe, Sí, 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 sí. sea oficial, suboficial o lo que fuere. Es organizar. Para eso están. Y bueno, por ahí en todos lados no se cumplió como tendría que ser. Pero bueno, ya está.
hay que dejar que todo el mundo esté contento ahora y ya te digo, para mí lo más importante de Malvinas hoy en día, en el año 2025, es que los encargados de la educación transmitan, Claro. pero la importancia de Malvinas, no solamente que hubo un grupo de soldados, 10.000 que fueron atacados, que sepan, como estudiamos a San Martín, que cómo Sí, fue sí, que sí, sí. hizo, pero también vos estudiás la importancia de lo que hizo San Martín. Entonces, acá es lo mismo, pero sobre todo, porque Malvinas, más allá de que para mí es feo el lugar, es feo, es una geografía fea, no hay árboles, no hay nada, hay mucho viento, es todo. Y la importancia que tiene para nuestro país, Claro. los recursos. En realidad leía que España pesca en Malvinas y le paga lo can a Inglaterra y pesca calamar en Malvinas. Entonces, pero ¿por qué? Si esas divisas tendrían que entrar para nuestro Para país. Argentina, claro. Eso es lo que quisiera que se haga tomar conciencia a la gente. Hoy en día la juventud por ahí no tiene acceso fácil, si bien están con toda la tecnología y hay información de toda especie, pero yo creo que hay veces que a la juventud hay que llevarla para que se instruya sobre algo, en este caso Malvinas, Sí, sí, sí. que sepan que es nuestro, qué importancia tiene, los recursos que se encuentran ahí, que hubo algún momento que fue nuestro. No sé si los ingleses algún día la entregarán o no tengo ni idea. Yo estimo que con el tiempo van a ir entregando, han ido entregando todo lo que tenían, de a poco, pero bueno, veremos. Los botines. Luego tiene que me Te los tiene, te devuelva, que tiene que me los devolver devuelva los este hombre. botines, así lo tenía con toda la indumentaria. ¿Sí? Ese botín que te sacó el inglés. Contentísimo el inglés con los botines tuyos. Esos botines se los di a un compañero mío. Dice, ¿no me das los botines? Sí, te los doy, llévatelo. ¿Cuál es Entonces, de los ingleses? de los ingleses, me dice un compañero, dice, ¿no Claro. me los das? Sí. Entonces él me da los botines, los que eran nuestros, me los da a mí. Cuando veníamos en el barco, nosotros veníamos en un barco que se llamaba Canberra, que era un barco de pasajeros. Teníamos 4.000 y pico de soldados ahí. Nos hacían bajar nada más, íbamos en camarotes de 2 íbamos 4. Y nosotros en el camarote que a mí me tocó teníamos baño. Yo nunca me bañé tantas veces, Ah, sí. sí, como en ese viaje que duró 2 o 3 días. No sé la cantidad de veces, yo me despertaba a las 3 de la mañana y me bañaba. Entonces nos bajaban al comedor, un comedor inmenso, con una bandejita, pasábamos a buscar comida, comíamos, nos daban 2 cigarrillos y nos ponían los resultados del Mundial. Había empezado el Mundial ya de España 82. Claro. Entonces nos ponían los resultados del Mundial ahí. Y entonces había que ir a la cubierta en un ascensor. Vamos a subir ascensor con este que yo le había dado los botines del inglés. Y el inglés que estaba de guardia en el ascensor con el fusil le mete el fusil en la panza y le señala los botines. Los botines. A ver, claro, se lo afanó un muerto. Claro. Y no sé qué le explicamos. Ah, ¿sí? Yo sí, un cagazo bárbaro. Claro. Porque Ahí. al inglés no le gustó nada que iba con los botines puestos eso. Claro, los identificó que eran. Claro, Que porque eran totalmente diferentes. Una solita de goma finita así, nada que ver. Lo de los ingleses. Lo del inglés, parecía un mocasín. Vos dijiste, volvemos a la guerra cuando te apuntó de vuelta con él. Le apuntó no, pero nos trataron bien. Incluso, es más, los guardias que estaban en ingleses se metían en las habitaciones nuestras a dormir, no daban más los pibes. ¿Ah, sí? Sí, pues venían de guardia y estaban muertos. Claro. Y O sea, más allá de que ellos tuvieron la posibilidad de por ahí decir, entre comillas, ganar la guerra, sí, estaban en la misma situación que estaban ustedes, ¿no? ellos incluso varios lo dijeron, por esto peleamos, por esto peleamos. Realmente las Malvinas, si vos Yo veo, por ejemplo, vos escuchás a los argentinos y muchos odian a los ingleses, dicen, ¿no? Y pensá que esto es una cosa, yo digo, Fabián, esto es, como vos dijiste, algo de la política. Acá hay como gente, fueron argentinos, fueron ingleses del otro lado y estaban los dos en la misma situación. En la guerra, gente que no se conoce provoca la guerra y hace que se mate gente como nos pasó a nosotros. Sí. Es la realidad. Uno acá, el otro allá. Y ellos te mandan. Y vos te matás entre nosotros, nos matamos. Y ellos sí resuelven algo por un mostrador. Entonces, ellos, yo creo que no tenían. Es distinto.
por ahí nosotros, Argentina recuperó un territorio que consideramos nuestro, que es nuestro, y por ahí teníamos más, un poquito más de motivos para pelear, porque queríamos recuperar eso que estaba usurpado durante muchos años. Yo creo que uno pelea con odio con el otro cuando alguien te viene a invadir, cuando alguien te viene a sacar lo tuyo. Claro, tuyo. Ahí ya es distinto, porque es como que alguien se mete en tu casa. Pero en este caso yo creo que no había rencor. Era cumplir, ellos tenían que cumplir con la misión de recuperar eso que había sido tomado por Argentina en un momento. Y eso es lo que buscaban, después no les interesaba otra cosa. Yo las conversaciones, las pequeñas conversaciones que tuve con gente de ellos que nos tomaron prisioneros, era como decirme, yo me quiero ir. Como Yo eso digo, también me quiero ir. estaba en la misma situación que los argentinos. Yo me quiero ir también de acá, no quiero saber más nada. O sea, lo que vivieron los argentinos lo vivieron ellos. Te lo Porque comentaban también sí, recibieron ingleses muertos, los ellos familiares. tuvieron muertos, tuvieron la misma historia. Más o menos, pero tuvieron la guerra es tremenda. No tiene, sí, deja una secuela para uno o para el otro. Para todos lados. Hay un vencedor que, bueno, el tipo habrán dicho, cumplimos con nuestra misión. Fenómeno, listo. Perfecto. Cobrarán, no sé, todo lo que vos quieras, está todo bárbaro. Pero las secuelas son las mismas. Y yo odio con los ingleses, odio no tengo. Considero que es un país colonizador, considero que son bravos para eso, que, bueno, pero bueno, también hay veces que se han resistido y han logrado recuperar cosas que ellos creían que eran de ellos. Han pasado guerras difíciles. No sé si se puede inculcar en una persona, el inglés es malo. Que eso no es de ellos, no me cabe ninguna duda. Las Malvinas no son de los ingleses. Eso no hay duda. Geográficamente hablando, políticamente hablando, son Argentinas. Además, es la continuación de la Patagonia. Entonces, no hay vuelta. Pero bueno, qué sé yo, los ingleses en su historia. Bien, Fabián. A mí me dolió más la ayuda de Chile hacia Inglaterra que el accionar de los ingleses. Existe también un resquemor ahí de argentinos. A mí me duele mucho la ayuda que le dio Chile a los ingleses. En cambio, Perú, por ejemplo, peruanos apoyaron todo, entregaron aviones, gente. Entonces digo, ¿por qué tanta diferencia en un país sudamericano que ayuden directamente a una potencia? Bueno, pero tendrán sus motivos. Claro. Era otro dictador, era Pinochet, estábamos más o menos, se juntaron todos. En estos últimos minutitos, que la verdad que sinceramente no pensé que me iba a emocionar tantas veces, fue sobre todo porque como dije al comienzo de la nota, yo quería charlar con alguien que haya estado en esos momentos tan difíciles, donde se te cruzan 10.000 cosas, se te cruza que no vas a ver a tu familia, que no vas a ver a toda la gente que te rodea. Me quedó mucho grabado el día que tu mamá no quería que vos te vayas porque te fueron a buscar. Sí. Y yo digo, por ahí la gente debe saberlo. Por eso estaba tan interesado en poder tener el diálogo de una persona que vivió y que la gente vea en qué circunstancias quedó, ¿no? Porque si bien vos lo superaste, pero yo me doy cuenta que hoy por hoy todavía para vos es algo que tenés y que no te lo podés sacar. Y llegada a estas fechas, entre el 2 de abril y el 14 de junio, donde se empieza a hablar de esto un poco más, pero yo naturalmente, y creo que todos los que somos veteranos, es una fecha, ese periodo de 60 días que pasaron ahí entre una cosa y la otra, todos estamos medio bajoneados con esta fecha. Sí, porque vienen los recuerdos de los compañeros, vienen los recuerdos de un montón de cosas. Es más, ya han empezado a morir algunos, ya no por la guerra, sino por causas naturales, de enfermedades. Sí. Empezamos a perder compañeros por eso. Todos ellos vuelven en este momento. Vos decís, es como que se te va una parte tuya cuando se muere alguien. Claro. Y yo creo que tiene mucho que ver las enfermedades con respecto a las secuelas de Malvinas. Sí. Fabián, en este último minutito que ya estamos casi cerrando la nota, quiero hablar un poquitito de lo otro tan lindo que te dio la vida, a pesar de este golpe duro que son. Preguntarte por tus viejitos, ¿no los tenés? No.
A ninguno de ninguno de los los dos. dos, no. ¿Y qué sensación fue cuando volviste y la viste a tu hijita? Estaban recontentos. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Me imagino, Sí, porque... fue una gran emoción. Sí. Y para ellos también habrán pasado un momento muy difícil, Fabián, de saber qué pasaba con vos, Muy difícil, porque capaz que porque no había escuchaban, no información, había información. entonces era un poco incertidumbre. Yo llamé por teléfono desde de Puerto Madryn, no, de Viedma, llamé por teléfono, que ahí nos trajeron en avión, en un teléfono público, esos naranjas que había en ese momento, unos grandes, y avisé que estaba bien. ¿Qué momento? Sí. Entonces las cosas se ¿Pudiste hablar por empezaban teléfono con ellos? ¿O No, tuviste- en ese momento hablé con la que era mi suegra, y porque en casa no había teléfono, entonces le avisé a mi suegra y le fue a avisar que volvía. Bueno, Fabián, estamos llegando al final. Gracias por dejarnos No, entrar en tu historia de vida, que es maravillosa. ¿Me recordás el nombre de tus hijos? mis hijos se llaman, el más grande Martín, el del medio se llama Ignacio y el más chico Agustín. Ellos tres son veteranos de Malvinas también. Mirá qué lindo. A ellos le Eh, decís continuamente que sos de expresarla así, que los querés, que los amás. sí. Sí, ¿no? Aparte, tengo un problema porque los tengo lejos. Tengo uno en Nueva Zelanda, otro en España y otro en Buenos Aires. Tenés uno acá en Argentina. Sí, uno en Buenos Aires. Y sí, es ¿Tenés forma de comunicarte con ellos y todo? Sí. Sí. Porque viste que ¿cómo te manejas con la tecnología, con el videollamada? No soy muy ducho, No. pero Pero la lo peleás. necesario Claro. lo conozco. Ah, pero hacer Entonces, videollamada y eso. Sí, lo ¿Viste que conocemos. eso te Tengo permite? una nietita en Madrid. ¿Tenés una nietita? Sí. ¿La conocés personalmente o todavía no? Ya la ¿Viajás? conozco. ¿Sabés viajar? No. Sí, ¿Sí? a veces vamos Qué a lindo. visitar. Y tengo una nietita de 1 año y 2 meses. Bueno, no, yo siempre los cargo porque cuando ellos dicen algo, mirá que hace frío, me va a decir a mí, te digo, Claro. yo dormí en un pozo con 15 grados bajo cero y vos Sí. me decís que esto Y es frío. tantos días, ¿no? Entonces ya los tengo cansados con eso. Claro. Ya sé lo que va a decir. Sí, que sabe Ya tu sé, respuesta. un pozo y 15 grados bajo cero. Le decía a todos le decía así. A los tres les digo, cuando hay algo difícil a mí me va a decir que esto Claro. es difícil. Pero bueno, no, pero ellos pobres tuvieron que soportar mi posguerra y bueno, estoicamente lo han hecho. Y obviamente que son Y quienes fueron un motivo de meterle para adelante, y mi mujer es puntal, no hay ella, palabras. y hoy tiene la posibilidad de salir adelante. Hoy los dos juntos, estamos bien los porque dos, psicológicamente le hizo mal a los dos. las pasamos mal, y Claro. entonces hoy en día estamos bien, nuestros hijos están bien, tenemos una nieta, así que el círculo se va cerrando, y bueno, bien. Bien, Y después, bueno, por suerte, Malvina está dentro. está dentro. Entonces, Vos sabés que en todos los programas le hago esta pregunta a todos los. Llevamos 47 con vos, a 46 le preguntamos lo mismo. ¿Le tenés miedo a la muerte? No. Claro. No, pero no por esto, no, No. por Malvinas. No por Malvinas. Yo le tengo una sola cosa de miedo, es sufrir ante la muerte. Exactamente. Porque son dos cosas distintas. El sufrimiento. La muerte sabemos que nos va a tocar en algún momento. Tenemos el rótulo ya de las fichas, pero. Vos nacés sabiendo que lo único que te va a pasar, que sabés positivamente que te va a pasar, es que te va a morir. Le tengo miedo al sufrimiento. Me haría mal, o la carga para los hijos, cuando vos padeces una enfermedad y esa agonía de mucho tiempo. A mí me pasó, mi mamá que con 31 y yo 9 años, hace el cuello del útero, 2 años sufriendo. Tremendo. Que mira que éramos tan chiquititos y yo recuerdo esto. Claro. No te digo que lo festejamos, pero dijimos, gracias a Dios. Dejó de sufrir. Claro. Eso es lo que yo pido. No me importa que sea rápido. Yo lo que quiero es que sea una muerte tranquila. No quiero muchos años, prefiero menos. Mi papá se murió de un infarto, y yo creo que es una buena manera de morir. Son minutos. Claro. Se termina. Para ahí es un dolor el golpe saber que se murió. Obviamente que es inesperado y muchas cosas, pero a veces digo, pero esas personas que están enfermas durante mucho tiempo, te vas degradando. La medicina te destroza. No solamente mata a la persona que está enferma, sino también mata al de al lado. Todo el entorno. El entorno de sufrimiento. Si algo quiero es que mis hijos no tengan que preocuparse por mí. Claro. Que un día le avisen, che, el viejo se murió, listo. Eso termina la historia. Como dicen ahí, ellos van a seguir. Los chicos, otra cosa mariposa. Claro, si ellos van a saber. Si esa
Lo malo es llorarlos a ellos, que yo tenga que llorar a ellos. Que ellos saben que yo me voy a morir y ellos van a tener que seguir viviendo. Dice que uno ¿Así? está preparado para la muerte del padre, pero no del hijo. No, hijo, eso es tremendo. Sí. Es tremendo, pero no, yo miedo a la muerte. No. Fabián, una alegría y una tristeza. Bueno, ha sido muy agradable conversar con vos. Bien. Si tenés que elegir una alegría en tu vida, en lo que vos quieras, en el ámbito que vos quieras. Una alegría mía, ¿qué elegirías? El nacimiento de mis 3 hijos. ¿Y la tristeza qué encuadrarías como la tristeza más grande? La tristeza más grande, más grande, yo creo que está dada por la muerte de esta gente que me tocó compartir con ellos esto, porque por suerte todas las muertes de mi familia y eso fueron cronológicamente lógicas, no como te pasó vos, lógica. Mi mamá se murió cuando tenía 90 y pico de años, mi papá no era tan viejo, pero también nada traumático. Y pudiste disfrutarlo mucho, claro, también. Que eso entonces todo esto que me generó Malvinas y los momentos oscuros que me metió en la cabeza, esos fueron los momentos más tristes, porque aparte esos pensamientos y esas cosas, por ahí hizo sufrir a mi entorno. Y eso es lo más triste de todo. Después el resto, creo que tengo una vida equilibrada y los momentos buenos y los momentos malos, yo creo que ganan los buenos. Bien. Azul, ¿cómo lo ves? Mal. Caído. Nada que ver como cuando yo era adolescente. Pero Azul no es un páramo, una isla. Refleja un poco de lo que está pasando en general en la situación. No estamos pasando un buen momento, me parece a mí, desde el punto de vista económico, social, sobre todo. Mucho enfrentamiento, mucho enojo, una sociedad que está crispada, nos peleamos todo el día, no soportamos nada. Ese mismo pensamiento lo tenés con el país, porque la pregunta es lo mismo. Sí. Y Azul lo veo un poco caído, en el sentido bueno, pero un poco deteriorado. Pero yo creo que son ciclos. Y la última pregunta es si te toca irte muy pronto, que ojalá que puedas seguir disfrutando de tu familia, ¿qué cosa te quedó pendiente para hacer? Haberme recibido de arquitecto. ¿Por qué no lo pudiste hacer? Fue una decisión mal tomada cuando era joven. Pensaba que uno se come el mundo y después te das cuenta que el mundo te come a vos. Claro. Pero creo que eso es lo que tengo pendiente. Me gustaba mucho lo que se hace en esa actividad. Y bueno, decisiones mal tomadas. Pero bueno, Fabián, estamos llegando al final de este programa número 47. Ha sido muy emotivo, sinceramente no pensé que me iba a emocionar tanto. Sinceramente, te agradezco que me hayas dado la posibilidad de poder entrevistar a un... Sí, cuando quieras, cuando guste. Fue un placer. Espero que te sirva para tus conocimientos y tu sí, sobre todo personal. Como vos decías, siempre utilizamos estos programas para mandar un mensaje. Y sería muy importante esto que en las escuelas, que se empiece a conocer la verdadera situación, la importancia no que tiene cuenten eso. como... Claro, sino no que como decían, no que te la cuenten como quieren, sino que cuenten la realidad, para qué cosas sirvió y para qué cosas no. Cuando quieran hablar de Malvinas, hoy en día la Argentina tiene a los actores vivos, a muchos. Ya empezamos a desaparecer, pero hay. Entonces vos tenés el actor vivo y ese te va a contar las cosas como fueron. Y te las va a contar. Todos te las van a contar. Entonces eso hay que aprovecharlo por un lado. Sí. Yo creo que hay que aprovecharlo. Porque es un hecho trascendente en nuestra sociedad. Sí. Marcó un antes y un después. Hubo muchos cambios a raíz de eso. Sí. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Y hay muchos que hablan y tienen ganas de hablar y son conscientes y hablan con la verdad. Y eso es bueno porque se conoce la verdad. Es fundamental. Sí, es bueno saber la verdad. Yo en ningún lado escuché, Fabián, en ningún lado, tengo 49 años, pasé por el ejército, en ningún lado escuché que había oficiales que habían desistido de irse. Nunca lo escuché, Fabián. Soy sincero. Eso
Te soy sincero, lo que te digo es verdad. No, obviamente, creo, pero netamente Y lo no que vale decís. la pena ni hacer nombres, ni No, mucho menos, porque ya ese no hay es. gente que está retirada del Claro, ejército claro. incluso, porque pasaron 45, 43 años de esto. Pero Lo que pasa es que esto yo te queda acá. siempre, a mí me quedó acá, pero Sí, también por otro lado, y con el tiempo, y cuando uno empieza a masticar las cosas, y uno se vuelve más grande y más reflexivo, sí. entonces dije, bueno, Empecé a buscarle como, no, che, pero capaz que está bien lo que no, hizo. no es que está bien, Digo, yo no digo, sé. mi conclusión es, somos humanos. Claro. Vos nunca pensaste, nunca se te cruzó por la cabeza decir, me vuelvo. No. No. Estabas ahí, estabas ahí. Son casos de gente que se ha pegado un tiro para que lo evacúen, Claro. casos de oficiales que se pegaron un tiro, se me disparó el FAL, vamos, epa, adentro del Ah, pozo mira se qué me grave disparó el eso. FAL, tiro en el pie. Listo, volvés a tu tierra. Pero bueno, son casos, Son casos. por eso te Sí, digo. sí, por ahí los menos, pero pasa. Claro, yo Y está bueno que los cuentes pongo esto. como que eso sucedió, eso es real, eso O sea, sucedió. Y vuelvo a repetir, después de 43 años yo ya no me encuentro en condiciones de juzgar a esa gente. no, obviamente. Mi pensamiento Tampoco, claro. pasa, somos humanos, en distintos momentos actuamos y actuamos como podemos. Claro. Entonces sí, uno puede decir su función era esa, tenía que hacer, bueno, está bien, yo entiendo, pero ¿qué va a hacer? Ya está. Fabián, si me permitís, estoy muy orgulloso de los veteranos de guerra, de los Sí, excombatientes de hay Malvinas, que sentir y quiero cerrar orgullo. la nota con abrazarte, decirte Sí, gracias. sí, cómo no. Gracias. Gracias a vos por acordarte. Gracias. Es importante que la gente sepa que existimos. Exactamente. Nos vamos, gente. Perdón la emoción. Programa número 47, Historia de Vida. Esperemos que llevemos a la reflexión de todo esto y como dijo Fabián, me queda algo muy importante, es que le llevemos a la escuela, llevemos a la escuela y contemos las cosas como son. Nuestras Islas Malvinas son argentinas, no hay ninguna duda, y no tengo duda que aquellos que se quedaron y derramaron su sangre en aquellas islas, sin ninguna duda hoy estarían orgullosos de haber participado de ellas. Sí. Gracias, Horacio. Nos vamos, programa número 47. Gracias a todos.